Suscríbete a la Panterita. A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel? Hola, Federico, saludos a todos. 11:30 en todo el país, 32 grados. Nos dice Fabio Marte que está Gerardo desde Guaraní. Desde Guaraní. ¿Habla Jubero? Habla Mañana Jubero, como cada viernes. 18:15 el partido. Sí. 18:15, ¿eh? 18:15. En la cancha de Cerro. ¿Está Gerardo? Hola, Fede. ¿Qué tal, Gerardo? Un saludo para todos, a la audiencia. Efectivamente, aquí, sala de prensa del Club Guaraní, en el Quincho, aguardando por Fernando Jubero. Como bien lo anticipaban, mañana Guaraní irá hasta la cancha de Cerro Porteño, la tercera fecha, un partido importantísimo que aguarda al Indio, que hasta aquí no ha podido ganar en estas dos fechas. El primer partido, empate ante Guaireña 0-0, y el último que cayó aquí en casa ante Sol de América Gerardo, por 1-0. Sí. ¿será que algún título va a dejar alguna vez Fernando Jubero en su vida como director técnico en la historia del fútbol paraguayo y mundial? Y justamente por eso ni bien llegaba, le decía a la encargada de prensa, yo llegué segundo. Quiero, para el tema de las preguntas, porque después no sabéis qué preguntarle, porque siempre dice lo mismo. No. Estamos valorando, tenemos un plantel Sí, amplio, el equipo se ha vaciado. y es difícil sacarle realmente. Pero hasta aquí, por ejemplo, no va a poder contar con Josué Colmán, descartado. Ah, está descartado José Colmán. Sí. Pero no estaba con posibilidades de retornar, ¿acaso? Hasta Y tuvo ayer un por lo esguince. menos esa era la información que se tenía. Tuvo un esguince grado 1, no es cierto de gravedad, pero al no trabajar con normalidad, porque prácticamente no hizo trabajos a la par de sus compañeros, es difícil. Y cuando probó el equipo, por ejemplo, arrancó con variantes. Vázquez, el portero; Julio César González, el polaco; Marcos Cáceres, Roberto Fernández. Línea de 3. Y los carrileros, Marcelo González, que tampoco está bien en lo físico, donde ahí podría ir Rodi, si no está Marcelo González, Rodi Ferreira, y Guillermo Benítez, el otro carrilero, es decir, por izquierda. Rodrigo Fernández Cedrés, Jorge Mendoza, el Piru Contreras, José Ariel Núñez, Fernando Fernández. Hasta aquí, si arranca, por ejemplo, este equipo que le estoy cantando, pierden en la posición Rodi Ferreira y Josué Colmán por lesión. Repito, Vázquez, Julio César González, Marcos Cáceres, Roberto Fernández, Marcelo González o Rodi Ferreira, Guillermo Benítez, Rodrigo Fernández Cedrés, Jorge Mendoza, Alberto El Piru Contreras, José Ariel Núñez y Fernando Fernández. Y normalmente él no confirma el equipo. Vamos a valorar, primero se van a enterar los jugadores y después le damos a conocer a la prensa. Sí, no por eso. Sí. Le sale bien. Sí. Bueno, Y, bueno. A ver, voy a preguntar si el profe ya vino. ¿Ya está el profe? Getsu. ¿El profe? ¿Ya está? ¿No sabes? ¿Ya habla español? Sí, fluido. Fluido el español. Sí. Analista de videos, ¿eh? Perdón. No, contame. Tu nombre por lo menos. Tu nombre. ¿Cómo se llama el profe? Getsu. ¿Su apellido? Le quiero contar a la audiencia nomás que tiene Guaraní un analista de video de nacionalidad japonesa. Cuando fueron a Japón a trabajar, Jubero y compañía, cuando se dio cuenta que estábamos al aire, no hablar. Es analista de video. Y quería llevar nada más sus palabras del japonés. Ketsu Matsubara, de apellido. No, nunca me queda, porque es bastante difícil. Y seguimos aguardando por él. Ya están sus asistentes. Él normalmente aparece con todo su cuerpo técnico, y su cuerpo técnico también asiste a la conferencia de prensa. Bueno, gracias Gerardo, quedamos atentos ahí. Quiero ir a novedades con respecto a Olimpia Libertad y lo que se viene mañana, el gran partido entre Cerro Porteño y Guaraní, conferencia de prensa de Fernando Jubero ahora. Inspección médica de Galeano. Y lo de Galeano, si podemos ir ya a Juanma, porque también hay novedades con respecto a Antonio Galeano. Me dicen que Galeano ya está rumbo a la olla azulgrana
que él ya se hizo la revisión médica, hoy a las 9 aproximadamente. Ahora hay una foto saliendo de un sanatorio, ¿verdad? Exactamente. Esa ya fue por revisión. Esa ya fue por la revisión. Sí, sí, sí. Y estuvimos presentes ahí, justamente estuvo Juanma. Así que, si por favor podemos, Sí. hacer el contacto con Juanma. Y si los compañeros de TV también ¿Está se Juanma? pueden ¿Eh? compartir con nosotros la imagen de Sí. ABCTV de la presencia. Ahí está. Este es el momento. En un centro asistencial conocido, un sanatorio, estuvo presente con su representante, se hizo la revisión médica y ahora ya está camino a Cerro Porteño para firmar su contrato y ser socializado, ser presentado oficialmente. Jiménez, sí, Julián Jiménez, es el hijo de Isidoro, el conocido representante de futbolista. Su hijo está tomando la posta, él es el que representa a Antonio Galeano. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. Contanos, pues, Juanma, será. Ahora estamos camino a Barrio Obrero, la sede del Club Cerro Porteño, para guardar la llegada de Antonio Galeano. Le estamos haciendo el seguimiento. Hoy estuvimos allí, junto con Gerardo también, haciendo la cobertura de la inspección médica, la revisión médica de Antonio Galeano, que la pasó satisfactoriamente, sin ningún tipo de inconvenientes, y ahora ya va rumbo al club para la rúbrica de su contrato. 1 año a préstamo con opción de compra del 100% del pase. 21 años, Antonio Galeano, que fue acompañado, así como bien ustedes lo decían, con su representante, el señor Julián Jiménez. Sí. Juega Martins. Juega Martins. Mira, justo digo más. Juega Martins. Juan Mafie. Y es la duda, al menos, que hasta ahora persiste. Lo que sí ayer pudimos averiguar en cuanto a al equipo titular de Francisco Arce es que podría darse el debut con la camiseta de Cerro Porteño, pero en línea defensiva. Estamos hablando de Williams Riveros, que estaría ingresando, según la información que tenemos, en reemplazo de Carlos Rolón para hacer dupla con Pulpito Duarte en la sala central de Cerro Porteño. La incógnita sigue porque está la situación de Alfio Oviedo y también se puede dar el debut de titular de Marcelo Moreno Martins. Caso contrario, según la información que tenemos, va a tener algunos minutos. De todas formas, se va a dar el debut. Lo que queda confirmar es si lo va a hacer de titular o va a arrancar desde el banco de suplentes. Bueno, y Alfio Oviedo, así como están las cosas, le va a acompañar a Robert en lugar de Sergio Díaz. Sí, al menos es una opción muy importante que viene manejando Francisco Arce, no solamente por el doblete que convirtió el fin de semana, que evidentemente eso lo aseguró o le dio mayor confianza de cara a este partido del día sábado, porque también Francisco Arce en algún momento, en la primera fecha en realidad, él preparó el equipo con Alfio Oviedo acompañando a Robert Morales de titular, hasta que pasó lo de la sanción por el tema del pase de Pachi Carrizo, entonces no lo habilitaron a Alfio y allí arrancó Sergio Díaz. Por eso entonces me parece que Alfio Oviedo sería finalmente quien acompañe, pero habrá que aguardar. Igual es una decisión que todavía no la confirmó, al menos a los futbolistas Francisco Arce, pero que seguramente ya la tiene decidido en mente. Gracias, Juanma. Volvemos a hacer un instante. Arranca la conferencia de prensa de Fernando Cubero. Recemos a Dios que deje algún título, algo, alguna palabra, algo, don Fernando Cubero, que confirme, no sé, que Guaraní va a jugar con, no sé, un jugador por lo menos. No, habló todavía del campeonato que se perdió, por ejemplo. De eso, por ejemplo. Vamos, conferencia ley. ¿Para mí sí? No, quédate los Micrófono abierto ya, don Fernando. Sí, hola. Sí, adelante, don Fernando, probando, 1, 2, 3. Hola. Sí, poder, vale. Vamos. Siate. Sí. Sí, Hoy al día. Poder. Preguntarle pues, sobre el campeonato perdido, el arbitraje, qué considera. Arrancamos la conferencia de prensa del profesor Fernando Cubero. Arrancamos con la ronda de preguntas. Profe, buenos días, ¿cómo está, profe? Buenos días. Un partido especial el que se acerca de Cerro Porteño, evidentemente, después de lo último que pasó, se ha vuelto más especial aún, un clásico del fútbol paraguayo, entre equipos que juegan bien habitualmente al fútbol, profe. Ahora,
¿Qué diferencia piensa usted puede haber con el partido de la primera ronda del torneo pasado, donde Guaraní venía con mucha ventaja, y este partido que Guaraní necesita sumar? Guaraní va a salir a jugar con más intensidad que aquel partido, evidentemente siempre buscando el resultado, profe. Bueno, buen día. Bien, es otro partido diferente. Nosotros siempre tratamos de tener una intensidad muy alta, intentar hacer el mejor partido posible. Sabemos que enfrentamos a un rival que está haciendo las cosas bien, que juega muy bien al fútbol, y bueno, nosotros sabemos que tenemos que seguir con nuestra idea de juego, con nuestra línea de trabajo, y obviamente mañana nuestro objetivo es ir a buscar los 3 puntos. Sabemos que va a ser un partido muy disputado, muy igualado, donde, como decía antes, vamos a estar 2 equipos que van a buscar el arco contrario, y bueno, ojalá estemos concentrados desde el minuto 1, hagamos el juego que nosotros pretendemos, el partido que nosotros tenemos en la cabeza, y podamos sumar los 3 puntos. Buen día, profe. Buen día. ABC Cardinal, ABC TV. No sé si querrá usted tocar lo que pasó en el campeonato pasado, ¿cierto? Ya es historia, pero mi pregunta es la siguiente: ¿hizo media, causó algún daño al plantel aquella oportunidad desperdiciada por Guaraní porque no se pudo ganar el campeonato? Y el arbitraje, ¿cómo está viendo en estas 2 primeras fechas? Y por otro lado, si va a tener variantes obligadas en este partido ante el Cerro, el caso de Josué, de Marcelo González, si se recuperaron totalmente o no. Bueno, obviamente en su momento fue un golpe, pero bueno, tenemos la obligación de levantarnos. Ya es agua pasada, no podemos estar pensando en lo que pasó, porque ya pasó. Tenemos que mirar hacia adelante. Así que, como te digo, sabemos que la única manera de ganar los partidos es trabajar durante la semana, siendo muy serios en los partidos, saliendo muy concentrados. Así que mañana vamos a salir desde el primer minuto con esa idea. Respecto al arbitraje, bueno, yo prefiero no hablar, y respecto a las bajas, tenemos la baja confirmada de Josu, que no se ha podido recuperar de la lesión, de la patada del último partido, así que no va a estar disponible. El resto están todos a disposición, salvo los que ya estaban lesionados, como es el caso de Topo y de Miguel. Profe, Cerro Porteño es un equipo que como tal funciona muy bien, pero también tiene individualidades muy importantes, como el caso de Aquino, Carrascal, por citar algunos, neutralizando a aquellos futbolistas, legando espacios. Se puede hablar de que se puede inclinar la balanza a favor, y teniendo en cuenta como detalles estadísticas. Cerro es un equipo que arrancó muy bien, ofensivamente marcando 6 goles en los partidos. También recibió 4 en los 2 encuentros. ¿Cree usted que este partido va a ser diferente a los primeros que jugó Guaraní? Va a enfrentar a un equipo que va a salir más y que será espacio para Guaraní. Sí, bueno, realmente creemos que Cerro va a jugar como habitualmente lo hace, y es intentando tener el control del partido, intentando llegar con bastantes jugadores al arco rival, y obviamente sobre el papel tiene que ser un partido diferente. Después vamos a ver el trámite cómo se da. Nosotros vamos a intentar imponer nuestro estilo, intentar tener el balón, y bueno, vamos a ver quién en ese sentido es el que prepondera sobre el otro. Y respecto a la primera pregunta, sí, obviamente es difícil que un buen equipo no tenga buenas individualidades. Obviamente tienen buenas individualidades, jugadores muy desequilibrantes, pero obviamente
nuestro objetivo va a ser intentar reducir esos espacios para que no se sientan tan cómodos, pero siempre desde lo colectivo. Siempre no somos siempre tratamos de trabajar el aspecto defensivo desde lo colectivo, desde intentar ser un equipo que achique los espacios, que sea corto, que sea estrecho, pero sobre todo eso, evitar un poco que el rival se sienta cómodo con el balón. Sabemos que es un equipo con jugadores rápidos en la transición, que también maneja bien los tiempos del partido cuando se tiene que incorporar al ataque, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas, como tú dices, han hecho muchos goles, también les han encajado, pero bueno, lo que al fin y al cabo nos tiene que preocupar más es nuestro funcionamiento. Siempre tenemos en cuenta los aspectos importantes del rival, pero lo más importante es que nosotros seamos capaces de crecer como equipo, hacer las cosas bien para poder sumar los 3 puntos. La última vez que nos tocó hablar con usted a hoy, es mucho más diferente seguramente. Y lo que quiero preguntar, por el momento que vive hoy, ¿cómo se encuentra usted? ¿Tendrá presión por lo que pasó en los últimos partidos, por lo que pasó el torneo pasado y también por lo que se viene? ¿Qué piensa usted que debe revertir para su equipo de Moreno? Bueno, yo lo que me centro es en mi trabajo. Estamos en la fecha 2. Sabemos que como equipo tenemos que seguir creciendo. Somos conscientes de que hay aspectos que tenemos que mejorar, pero en ese sentido estoy muy tranquilo, buscando obviamente siempre soluciones para que el equipo mejore. Y bueno, mañana tenemos una gran oportunidad de romper esa dinámica de en el cual no hemos sumado los 3 puntos, así que mañana vamos a trabajar para eso, para conseguir la victoria. Dijiste que todo está a disposición para el partido de mañana, y eso significa que Marcelito González, excepto lo de Josu Colman. Sí, excepto lo de Josué, también lo de Miguel. ¿Eso significa que Marcelito González está como para arrancar de titular? Sí, Marcelito es una de las opciones. Esta semana ha trabajado muy bien. La semana pasada solo pudo trabajar los 2 últimos días por una molestia que tenía, pero bueno, lo importante es que ya está totalmente a disposición y preparado para si el equipo lo necesita. Profe, la última de mi parte, aprovechando que estamos en vivo en directo. Profe, conocemos su trabajo y de lo mundioso y detallista que es siempre de las cosas que le preocupa seguramente tener un equipo. ¿Le preocupa más que no está cerrado o por el campeonato? ¿O le preocupa que no está llegando mucho ese equipo para tener situaciones claras de gol? ¿Qué es lo que más le preocupa de este equipo actualmente, temporada 2022? Bueno, yo creo que al final las dos cosas están relacionadas. Más ocasiones, obviamente, te amplía las posibilidades de hacer más goles, ¿no? Y bueno, hemos hecho en el primer partido, hemos disputado 2 partidos muy similares donde 2 equipos han buscado encerrarse atrás y buscar salir de transición, acumular muchos jugadores detrás del balón y bueno, a pesar de eso hemos tenido ocasiones, no tantas como anteriormente, pero hemos tenido ocasiones, creo, para podernos avanzar en el marcador. Y bueno, va una cosa con la otra. Sabemos que, como decía al principio, tenemos que mejorar en lo colectivo. Tenemos jugadores nuevos que se tienen que adaptar también a lo que nosotros pretendemos como equipo. Y bueno, estamos trabajando en eso. Obviamente lo que queremos es hacer más goles para poder ganar los partidos, generar más ocasiones para poder hacer más goles, pero también un aspecto que tenemos que seguir trabajando es el aspecto defensivo, porque al final los rivales sabemos que bueno, van a intentar hacernos daño de un error, de una jugada de contra,
y ahí es donde tenemos que estar muy atentos, pues sabemos que en el fútbol al final siempre es más fácil de destruir que construir, y nosotros vamos a seguir con nuestra idea de intentar tener siempre la mayor parte del tiempo el balón, de intentar generar, y para eso tenemos que tener paciencia y bueno, y obviamente también aumentar la efectividad. Profe, respecto a la táctica y mencionaste el sector defensivo, ¿tiene chance Julio González, el polaco, de volver al equipo para reforzar la zona defensiva? ¿Y pasa por su cabeza también invertir los roles entre Kerker y José Núñez, o así como están, va a seguir jugando ahora? Bueno, nosotros en el último partido la función un poco era que los dos jugaron de forma más paralela, no tan vertical uno detrás de otro. Obviamente los dos jugadores son jugadores de características diferentes. Ariel es un jugador que siempre va a buscar más los espacios y Fer es un jugador que va a venir más a recibir, y esa es un poquito la idea. Y lo que buscamos un poco es eso, es que se complementen bien, que se acaben de ajustar. Es una nueva pareja de baile, como se dice, ¿no? Y tenemos que, Ariel ha llegado este año, y obviamente tenemos que seguir trabajando para mejorar. Es la verdad que está trabajando muy bien, pero obviamente el formato de lo que nosotros pretendemos con él es diferente al que él tenía en su anterior equipo. Y respecto a Polaco, a Julio, la verdad que está muy bien, estamos muy contentos con su rendimiento. Siempre es un jugador que lo tenemos en cuenta como posible jugador titular, así que bueno, es uno de los que está preparado para, como digo siempre, para si el equipo lo necesita. Profesor, último por aquí, dos consultas. Primeramente, si hoy se cierra el libro de pases a la tarde, Guaraní ya no va a traer a algún otro jugador, creo usted que ya está completo su plantel. Y lo otro, los chicos de la sub-20 ayer hicieron un torneo brillante, llegaron a semifinales de un torneo continental. Eso le permite seguramente, bueno, usted siempre trabajó muy de cerca con los chicos de inferiores, seguramente que varios de ellos van a tener la posibilidad también de campeonato. Sí, la verdad que han hecho, bueno, sí, como la primera pregunta, el tema del libro de pases, sí, ya lo damos por cerrado, y respecto al campeonato, sí, la verdad que la sub-20 ha hecho un excelente torneo. El año pasado quedó campeón, ha tenido el premio de ir a jugar la Copa Libertadores, ha llegado a semifinales, y bueno, la verdad que ha hecho un torneo muy completo, y donde han dejado una gran imagen y una gran impresión. Ayer en el partido en las semifinales tuvieron un excelente primer tiempo donde pudieron adelantarse, y bueno, al final acabaron perdiendo, pero la verdad que estamos muy contentos con el equipo. Obviamente hay jugadores que ya el año pasado estaban trabajando con nosotros, jugadores ya que empiezan a estar ya consolidados, como el caso de Mati, está también Cantero, Dionisi, que también está con nosotros. Es decir, cuando lleguen varios jugadores van a seguir trabajando con nosotros, no por la Copa Libertadores sí que han hecho, sino porque llevan trabajando ya desde la pretemporada, y muchos ya desde el año pasado, y el proyecto del club pasa por ahí, porque los jugadores de las formativas tengan un papel importante dentro del equipo. Estamos trabajando siempre muy cerca de ellos, y cuando vengan se van a incorporar para eso, para seguir creciendo y para seguir dando la identidad que queremos dar al club. Muy bien, de esta manera finalizamos la conferencia de prensa. Bien, culminó la conferencia de prensa aquí en Guaraní con las palabras de Fernando Cubero, el técnico aborigen. ¿Y qué título lanzó? No, yo te quería preguntar, vos le preguntaste por el arbitraje estas dos primeras fechas, sí. Era de la final del campeonato, ¿verdad? Sí, pero no, de la final llegó ya agua pasada, y yo estaba seguro que sí, no iba a decir nada, pero obedeciendo, pero me faltó qué opinaba Julián. pero muy bueno. El título, ¿qué es lo que es? Que Joshua, sí. ¿Cómo dice el Joshua? Dice Josué Colmán está descartado, entonces. Sí, eso, y que Julio, el polaco González, va a ser titular. Y de ahí deduzco entonces este equipo que le estaba cantando. Y para cerrar, vuelvo a repetir que saldrá con Vázquez, el portero colombiano, Julio el polaco González, Marcos Cáceres, Roberto Fernández, línea de 3.
Marcelo González y Guillermo Benítez, los carrileros. Los volantes, a Rodrigo Fernández Cedrés, Jorge Mendoza y Piru Contreras. José Ariel Núñez, Fernando Fernández. La probable formación de Guaraní para el partido de mañana ante Cerro Porteño en La Olla, Bruno, compañeros. Gracias, Gerardo. Volvemos más tarde para hablar de Libertad. ¿Querés tirar un título para adelantar la información? Roque Santa Cruz, ¿va a jugar o no va a jugar el domingo? Está en duda. Ayer nuevamente hizo diferenciado, no trabajó a la par de sus compañeros que hicieron fútbol en espacio reducido y Takara Cardoso ocupó su lugar. Hoy lo van a probar a fondo, repito, solamente hizo trotes, no trabajó con los demás compañeros, pero se lo va a guardar hasta mañana, si llega o no, o caso contrario está Tacuara para suplirlo, pero de todos modos irá para uno, si no es de titular, irá a la banca. ¿A qué hora le van a probar a Roque? 18:30, trabajan hoy en Tuyucua, quedan concentrados esperando el partido del día domingo. Muy bien, muy bien. Para uno. El título Entonces, va para uno. Perfecto, perfecto. Bueno, jugate. ¿Vos crees que juega Roque? Juega Roque. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Adiós. Buena noticia. En función al espectáculo, Sí, creo que sí. Sí. Verlo a Roque. Punto de atracción, condimento, para que el partido sea más caliente aún. Con la rivalidad de los últimos tiempos, más la presencia de Roque, yo creo que más de uno que no pensaba va a ver el partido. A Cubero, por ejemplo, yo le preguntaría, no soy el dueño del periodismo, ni mucho menos, ni soy quién, ¿verdad? Pero si yo estaba ahí, dice suplente, Sí. y suplente, si yo estaba ahí, esa es la frase, ¿verdad? Si yo estuviese ahí, le iba a consultar si la final perdida fue por culpa de Guaraní o fue mérito de Cerro. Le preguntaría si hubo irresponsabilidad en algunos jugadores y directamente iba a preguntarle por Gaspar Servio. Le iba a preguntar también por Choco Fernández, ¿verdad? Le iba a preguntar por la actuación del árbitro. Mucha gente de Guaraní que se quejó con respecto a la cantidad de minutos adicionados. Yo creo que más era para hablar de eso, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que va a hablar de Guaraní ahora si un punto tiene de 6? ¿Verdad? Es cierto, ya él habló del tema que Josué Colmán no va a jugar, lo descartó finalmente, no va a jugar Josué Colmán. Sí. Luego el polaco que va a arrancar como lateral, o sea, como un stopper por derecha. Sí. Pero la verdad que yo me quedé con las ganas, ¿verdad? Claro. Y justo estaba diciendo que Fernando Cubero no suele dejar títulos, no es un técnico que apasionado. Es más, en un momento dado de la conferencia observé que él estaba mirando ya su reloj como diciendo, ya vamos a redondear esto, ¿verdad? Es un entrenador, un declarante muy diplomático en la hora de emitir declaraciones, de eludir cualquier tipo de foco de polémica, alguna pregunta que eventualmente él respondiendo... Y sí, pero es lo mismo, pues, o sí. sea, imagínate vos, capaz yo esté equivocado, no sé, pero no te transmiten, no. ¿Cómo te vas a hacer hincha de Guaraní, verdad? Escuchándole al técnico. Parece una rama que se va cayendo, no sé, no es un técnico. Mirá que dirigió yo a todos los... Y las mismas cosas. Dirigió a Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, o sea, dirigió a todos los pesos pesados. Es un gran técnico, yo no sé si aquella vez... Pero después... declarando, Federico. Yo creo que... Yo nomás... Yo creo que su primera etapa en Guaraní era más suelto. Yo no sé si el episodio de los 7 famosos cambios contra Libertad hizo que después de eso se acorase porque recibió muchas críticas. Sí, pues ya... Lo criticamos mucho. No. Yo estoy hablando de... Estoy haciendo una cronología un poco porque él se acorazó cuando... Acorazarse significa aislarse, no declarar en forma fuerte. Creo que la última vez que lo hizo fue cuando tuvo el problema que un árbitro lo expulsa. ¿Se acuerdan que un árbitro lo expulsa a él?
2 fechas antes del final del campeonato, en cancha Guaraní, estuvimos transmitiendo, sábado a la noche. Sí. Se expulsa el árbitro. Sí. Esa vez sí declaró fuerte. Que no entendió que lo que pasaba. Se defendió. Bueno, después son todas declaraciones. Después son todas declaraciones políticamente correctas. Sí, el tema de la preparación y otra cosa. Por eso digo que me parece que hubo algún acontecimiento que hizo que actuase de esta forma y era la primera vez que hablaba después de lo de diciembre, ¿no? Por eso, es que no le preguntaron pues lo de Gaspar Servio, si él fue el que tomó la decisión que se vaya, fue la dirigencia. Yo no estoy pidiendo que él sea polémico en cada declaración, pero deja muy poco, como que parece que él no quiere hablar, no lo hace por estricta cuestión de protocolo del club o de no sé, pero no arrastra, es lo mismo. Parece que vos ponés la grabación de Cubero de hace 3 años de cualquier partido, ponés la grabación y va a parecer que es el mismo partido. No hay mucha diferencia. Para mí es su estilo, Bruno. Y si no, claro, de eso no estamos hablando. Claro, su estilo, su modo de vivir, de no querer entrar en punto de conflicto. De evitar en la medida parece posible. Que no nos escuchamos. Yo no te estoy pidiendo que él salga con metralleta en cada declaración. No estoy pidiendo eso, sino que no se le entiende luego bien. Parece que no sé si es a propósito, pero es más españolizado esta. Yo no le entiendo, tipo Carpegiani era. ¿Te acuerdas que Carpegiani vos no le entendías nunca nada? El equipo y compañía. No te deja, no sé, no te transmite. Capaz yo esté muy equivocado, ¿verdad? Pero ¿quién tiene una sensación contraria acá? Y Ariel parece, porque él te dice, pues no, es su forma de ser, es así es él dirige así. O sea, yo no le veo al dirigiendo así. Él cuando dirige es un tipo explosivo. Yo creo cuando dirige es explosivo. Yo creo y espero y digo, porque siempre que hablamos del tema lo digo. Yo creo que él cuando se mudó a Olimpia cambió, y me parece que ese episodio de los 7 cambios lo hizo cambiar, porque yo me acuerdo Jubero alguna vez invitado en algún programa, en la propaganda, en la pausa nos encaraba: ¿por qué tú has dicho tal y tal cosa? Te voy a explicar. O sea, él escuchaba a los medios, seguramente lo debe hacer todavía, y él escuchaba y... No creo. Te estoy contando. Me parece que no le interesa ya mucho las cosas. Sí. Eso es lo que me da esa impresión. Parece una persona por jubilarse. No, meses de jubilarse, más o menos. No, eso no. No, el tipo trabaja muy intensamente, es un trabajador serio. Pero vos decís jubilarse ya que está robando. Bueno, pero declarar diferente. No me dejas ni a terminar, Bruno, entonces no puedo explicar. Bueno, te escucho. Bueno, gracias. El tipo agarra y te encaraba sobre cuestiones tácticas que hacía que sea una persona apasionada. Ahora lo que está vendiendo en conferencia de prensa es totalmente diferente, pero eso coincidimos todos. Es algo que siempre, cada viernes que hacía conferencia de prensa lo decíamos. No dejábamos mucho. Ahora te deja lo de Josué, lo único que sacamos, pero bueno, entonces no cobramos más la conferencia de jugueros. Pues si hace siempre lo mismo, ya está, punto. Y si al final nosotros somos los duros que nos vamos a... No sé para qué nosotros nos vamos también a cubrir, ¿verdad? Pedí la grabación y ve si hay un título ahí. Ya no hacemos, claro. No, ya no vamos a hacer eso. Suele pasar la grabación, ¿sí? No. Con todo respeto, pero yo quiero ser muy respetuoso y diferenciar. Por eso te interrumpí, Federico. No, pero vos estabas diciendo ya que no le interesa nada. No, a la hora de declarar parece que es una persona que se está por jubilar. Por eso le quiero aclarar, pues. No, es que cuando él dirige es explosivo. Así yo le quiero escuchar también al técnico. El técnico te transmite cosas. Vos te haces hincha por alguien. Vos te haces hincha por un tipo que... un jugador... O un técnico, algo que te marque la diferencia. No sé cómo explicarte, hermano querido. Vos piensas si sos y te vas a hacer hincha por escuchándole a Fernando Cubero. Vas a decir, no, este gozo está por... No sé, no le interesa. No, yo no voy a hacer hincha. Chiqui Arce, por ejemplo, da gusto escucharle. Vos podés estar de acuerdo, en contra, pero el tipo te encara, te dice las cosas que piensa. El propio Garnero vos le preguntás, te va a encarar, te va a decir las cosas. O te va a responder lo que él piensa.
¿Por qué perdiste acá? Hubo irresponsabilidad de tus jugadores. Y te va a decir él. ¿Y qué? ¿Por qué decir irresponsabilidad? ¿Qué es para vos la irresponsabilidad? O sea, eso, él puede... Sí, no sé, la verdad, no sé, no, pero es que te genera, Guaraní es un club grande, será. Y el presidente también la misma cosa, el presidente Acosta. No, el presidente es bravo. No, ya sé, pero últimamente no habla también, no sale. El presidente es bravísimo. ¿Qué es lo que pasó en la final del campeonato? Llamarle por ahora, tírale un poco mensaje al presidente. Pero bueno, pero él está ahora con una cuestión pero él entró familiar. Entró fuerte en el campeonato. El habló serbio, el referee serbio. No, el presidente no es que fue así impávido, estuvo, no. Reaccionó. Pues no sé si yo me quedé nomás con ese Guaraní de Cayetano. Ese no es un equipo. Tu equipo pues, es como vos sos. Como vos dirigís. Cayetano era un tipo explosivo. Era un tipo. No sé cómo era Guaraní en esa época. No digo que esté mal el de ahora, pero no sé, son rasgos que marcan. ¿Qué sacamos de esta conferencia de prensa? Y antes de empezar, yo dije, vamos a ver si nos da un título Fernando Cuervo. No, nunca da ningún título. Con mucho respeto. Mira que sabe muchísimo de táctica. Pero vos le preguntás y tampoco te va a decir. Va él siempre, parece un canciller hablando. Bordea nomás, así lo... Bueno, vamos a lo Olimpia Cerro. Vamos a ese tema. Mañana vamos con el gran partido Cerro Porteño Guaraní. Vamos a ir hasta Juanma y nos metemos a Cerro Porteño Guaraní. ¿Está bien? Está bien. Juanma ya estaba en directo, creo que estaba yendo Galeano para la nueva olla. No sé si ella va a firmar el contrato, que ahora va a hacer la presentación. ¿Cómo va a jugar Cerro Porteño? Está Moreno Martí en la lista de convocados. ¿Va a arrancar o no va a arrancar? Ese es un punto muy importante, porque Yo todos... creo que no arranca. ¿Eh? Yo creo que no arranca. ¿Vos decís que no Para el arranca? segundo tiempo, sí. Alfio con Robert Morales. ¿Qué tema sería? Garnero vuelve a para uno después del cruce que tuvo con los hinchas. Había parado la conferencia de prensa posterior para disparar contra la directiva anterior y los hinchas que le dijeron traidor. Cayetano Re le dijo a Serafini en plena conferencia, ¿te gusta el cachondeo? Y el cachondeo en España pues es la joda, o broma, o joder, no sé. Qué espectáculo. No, que antes eran... Y Cayetano era... Antes era una vez cuando Juan Zacarías perdió cancha de Cerro una liguilla contra Cerro Corá en la mejor época. Me acuerdo que entramos los cronistas y nos dijo que ese era la mafia del narcotráfico. Cierto, que como Volky le había ganado. Porque hubo un problema arbitral a favor de Cerro Corá, ¿verdad? Y acá está la mafia del narcotráfico, así te metía. Y una vez se peleó. Antes no había... En cancha de colegiales. Se peleó. ¿Te acordás cuando se Sí, pelearon? 96, 97. Sí, Cayetano se sacaba su saco y después ya se remangaba la camisa, después ya sacaba la corbata y Juan con su equipo rojo. Y después como silbaba Cayetano. Se agarraban fuerte. Parecía un monito Cayetano Ren en el banco. Y silbaba. Y por ejemplo a los 10, 15 minutos tenía una manera de presionar a sus jugadores. Qué sé yo. El cambio. Ah. Claro, Bruno Fernando está jugando bien y agarra y ya le manda a calentar el jugador que juega en el mismo puesto. Lo que pasa es que Sí. se perdió, antes me daba gusto, no sé cuándo perdimos, yo creo que Garnero hasta Guaraní, ¿verdad? Arce hasta tiempo atrás, pero antes teníamos nosotros también la posibilidad de hacer la entrevista en la mesa y daba gusto, ¿verdad? Qué sé yo, aunque sea te hablaba un técnico una vez por mes, ponerle, pero ahora ni eso más. Un técnico hablar, hacer la pregunta que vos querés, te explica de otra forma, está menos apurado. El tema de la conferencia realmente no solo depende de la pregunta, sino de la predisposición. Y hay técnicos que la hacen casi mecánicas a las conferencias. Vamos a la última clase, bueno, Gustavo Costa, daba gusto hablar, es de otra generación, pero después la mayor parte de las entrevistas son... Y mira que mucha gente está coincidiendo con nosotros extrañamente. Por ejemplo, dice...
ahora lo que pasa es que le sacan en la conferencia, más todavía si se pierde o no quiere saber nada, dice. Por ejemplo, dice, antes los periodistas tenían carta blanca para ponerles el micrófono, ahora tienen forma de escudarse en la conferencia de prensa o en los jefes de prensa, dice. Claro, eso estoy diciendo. Antes se le podía preguntar otra cosa. Yo me acuerdo que hubo una conferencia y quienes cubrían Cerro, se deben recordar, un técnico de Cerro entró a la conferencia y estaba prohibido preguntarle por un tema que era el tema. No, ¿y cómo? Le dijeron a todos los cronistas, no se le puede preguntar por esto, no sé si era un jugador, un episodio, pero prohibido preguntar por eso. ¿Vos te acordás? En Cerro. ¿En Cerro? Creo que fue lo de Rodrigo Roja. Eso fue de selección. Estaba prohibido preguntarle por un tema que era el más interesante y como va a comenzar una conferencia de prensa así, lo más importante no le podés preguntar. Acá, por ejemplo, dice Alberto Meister y Rubén Israel le dijo que era muy argel y discutieron en plena conferencia de prensa. Después dice... lastimoso lo de Guaraní con la falta de jugadores. Bueno, no sé, hasta ahora es una campaña, pero Guaraní siempre trata de incorporar buenos jugadores. De hecho, incorpora buenos jugadores. Pero muy poco. Muy poco ahora. Muy poco. Muy poco. Bueno, muy aburrida la conferencia de prensa, Bruno, siempre. Concuerdo contigo, dice. Bueno, mira vos, es raro que estén de acuerdo conmigo algunos, la mayoría, ¿verdad? Bueno, está Juanma, ¿cómo hacemos, muchachos? Acá me dice el amigo Gustavo Cayetano, era una máquina de tirar títulos, claro. Sí, en esa época explosivo era el tipo. Es como está, a ver, hay técnicos que son así. Acá me ponen como ejemplo que Angelotti cuando declara, Angelotti, hermano, ¿sabes la cara? Vos por su cara te das cuenta cuando él está enojado. En el vestuario, ¿cómo va a ser ese hombre? El partido Real PSG, en sala de prensa. Él suele tirar muchos títulos. Preguntó en español o en francés, dijo, y jefe de prensa le dijo, en español, empezó a hablar de español, y se le rieron los periodistas. Y al toque cambió, con un fluido francés. ¿Viste? Se enojó. Se enojó. Angelotti suele dejar títulos. Habla muy tranquilo, pausado, pero es un hombre que deja títulos. Claro, pero también hay otro tipo de prensa y todo ahí en Italia, ¿verdad? O en España ahora. El tipo se curtió en las grandes ligas, ¿no? Ahí te dan con todo. A diferencia de esto, donde también tiene mucho que ver con la pregunta, pero también, si no te quieres poner, porque la pregunta de Gerardo estaba bien, el tema anímico. ¿Tú quieres saber? Yo no creo que muchos jugadores guaraní hayan superado ese, claro, pero le digo, golpazo. Eso ya es agua pasada, dijo. Claro, agua pasada, sí, exactamente. Sí. ¿Qué es lo que suponíamos que iba a pasar? Bueno, lo de Faría ya es el extremo, ¿verdad? Faría ya era... Bien. Y acá por no me dicen Faría, era no, pero él era... No, pero Faría era otro... No, él iba opinaba cosas que no tenían que ver con la realidad. El tema del equinoccio, después el hermano habló de la guerra de la Triple Alianza. O sea, y ellos recién venían, ellos eran muy chantas ya, ¿verdad? Está chanta, pero el que ya es muy chanta y quiere ser más paraguayo que el paraguayo y viene de Venezuela encima, se le nota enseguida. No somos tampoco tan fáciles, no somos tampoco, ¿verdad? Sí. Lo de Garnero estoy de acuerdo con vos, gracias, Valito. Lo de Garnero estoy de acuerdo porque te parezca de mal humor o no, te escucha la pregunta. Te escucha y te responde. Te dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué parte quieres saber? ¿Te acuerdas? Ever Almeida. Ever Almeida era un tipo que te iba, a veces era, inclusive te trancaba o te respondía irónicamente. Ever Almeida. Ever Almeida. No, era, y Mario Yaqué. ¿Te acordás de Mario Yaqué? Mario era muy... Mario era explosivo también, la misma cosa. Mario hoy yo creo que... Si estaba de buen humor, Yaquet, era una delicia hacer una nota, porque el tipo hablaba muy bien de muchos temas. Era siempre didáctico. Era didáctico, igual que Almeida. Yo creo que se cuida mucho por las redes. Si ellos están de buen humor, hacer una nota buenísima. Yo he hecho muy buena nota con Arce, con Almeida, con Mario también. Pero en buenos momentos, hablando de fútbol y de cosas que tienen que ver con el fútbol, que no tienen ningún problema en hablar, pero son lindas notas. Después ya está el tema del medio, como decís. Astrada, me dice acá alguien. Astrada, por ejemplo, era Astrada muy serio. Astrada era muy serio. Pero Astrada te trancaba también. También.
Está bien, ¿sabes quién otro también te trancaba bien? Marcarián. Marcarián, la otra se le nota Marcarián. Sí. Por ejemplo, el que vos más o menos como que le iba ya a punto de pegar un sopapo y seguía hablando tranquilo, era Maño Ruiz. Fossati. Fossati era... Fossati para los editores, era una hora por ahí, tenés que buscar la parte. Sí. No, Marcarián casi le puede ¿Y venir. Julio Cáceres qué tal? Y Julio Cáceres sería bueno que podamos hablar con él, ¿verdad? Nosotros también. Pero me parece que deja concepto futbolístico. ¿Verdad? No rehuye la pregunta. No. Le preguntan por Camacho, responde. Le preguntan si Walter González perdió puesto, responde. ¿Qué le falta a Paiva? Responde. Me parece que responde como cuando era futbolista. Recordemos que Cáceres fue un declarante bastante importante cuando era futbolista. ¿Sabes quién también nunca rehuía y Acordate te lo que pasó respondía? en Boca con Cáceres cuando era Con Riquelme. Claro. jugador de fútbol. Uno de los pocos que se le fue encima a Riquelme fue Julio. Sí, no tenía personalidad Julio cuando jugó. Sí. Y ahora también, ¿verdad? Dicen Por Marín eso. que Torrente Ahora- era rey del camelo. Ese ya era un extremo. Sí. Te voy a decir quién también a mí me gustaba mucho cuando hablaba. Porque la misma cosa hacía, te prestaba atención y te contestaba y a veces te encaraba también. O sea, te hacía la repregunta a vos, Gerardo Martino. No, el Tata sí. ¿Verdad? El Tata era un tipo que vos tenías que atender bien la pregunta que le iba a hacer a Martino, porque él al pucho te respondía y te hacía una pregunta otra vez sobre tu pregunta. Si vos te ibas con ese famoso camelo, Vos saques en una esa Si vos te ibas pregunta así... medio desconcentrado. no Te agarraba y te... No. Y es irónico Pero también. momento, A mí una claro. vez me dejó mal parado, realmente, reconozco. Contamos la anécdota, Ariel. Porque estábamos en una rueda de prensa y ya estaba a punto de irse de la selección. Aguantame un ratito, por favor. UNASUR, este febrero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos si sos nuevo, y para nuestros alumnos 20% de descuento en la matrícula y primera cuota. Además, traslado gratuito, 50% en convalidación de materias. Contactanos a la línea baja 021-232-750, al WhatsApp 0992-221-685, Instagram UNASUR PY, Facebook Universidad Autónoma del Sur, UNASUR, dirección Cerro Caracas y Perú Asunción. Lo más nuevo de Ford está aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Bueno. No, pero está... Vos te das cuenta cuando un tema interesa en esta previa a dos grandes partidos de la fecha, ¿verdad? Y sí, está el tema de... Voy a contar la anécdota de Martino, porque Martino era así. Martino escuchaba algo, también decía... y también quiero responder, escuché que Federico, que Bruno, que Ariel dijo la otra vez tal y tal cosa, y quisiera responderle ahora que estoy... Y ahí hablaba y te metía. Igual que te agarre... Da gusto debatir, porque te aceptaba también. Y vos le tenías que decir por qué dijiste lo que dijiste, ¿verdad? Porque eso es lo lindo de esta profesión. Cuando vos decides para argumentar, más con el protagonismo, como se da con Martino. ¿Qué pasó con Martino? ¿Vos eras cronista? Yo era cronista y... ¿Cronista de qué canal era? De Re Guaraní. Re Guaraní Canal, no imagínate qué tiempo. Petrosur habilitó una nueva estación en Mingaguazú, y por apertura encontrás todos los combustibles a 300 guaraníes menos por litro. Sí, 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur en el kilómetro 16 de Mingaguazú, sobre la ruta 2. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. No, y el replatense, por supuesto que es rápido. ¿Verdad? Comenzaste de abajo también, Ariel. No, claro, por supuesto. Muy de abajo. Ariel sí, Ariel es de los nuestros, Ariel. Claro, es el primer escalón. Inferior, hermano. Y rueda de prensa APF, ya era un secreto a voces que Martino se iba a la selección, o por lo menos se especulaba. Y que, más que nada Horacio Cartes ya estaba tirándose en la arena política y que iba a ser candidato del Partido Colorado. Entonces yo le planteo a Martino qué pasaría con su futuro en la selección nacional, ya que Cartes, que es el promotor de su llegada a la selección, está para ser candidato a presidente de la República. ¿Y qué haría él? Y me dijo así, irónicamente, probablemente le pido una cartera, un ministerio.
No, Me recabó. Martino era en las conferencias de dijo. prensa, Sí. lo te decía. Sí. Él te miraba. Te mira, yo Te no miraba, sé, me yo no acuerdo, sé. había un colega que siempre tiene la mala costumbre, Gustavo del Puerto, tiene la mala costumbre de citarle, Gustavo del Puerto tiene la mala costumbre de citarle todos los medios donde trabaja. Y le decía... Saludos para Gustavo. Sí. Esto lo hacemos porque tenemos una... Muy buena onda, ¿no? Mi compañero antiguo. No, y- siempre tenemos cercanía con él. Claro, cubríamos Olimpia de ¿Y qué antes cosa también. dice, Y Gustavo? Gustavo del Puerto dice, buenas tardes, profe Martino, le saluda a Gustavo del Puerto, del Diario de la Nación, Crónica 970. Y Martino dice, Mundo Universo, sí, sí. www. Qué mucho trabajo tiene usted, Felicidades, le dice Martino. Así le digo. Qué mucho trabajo tiene usted, felicidades. No, Gerardo. Taiga te acompaña en la vuelta a clases. Durante febrero, todas las motos Taiga vienen con una mochila y un kit escolar de regalo para empezar las clases con todo. Acércate a Inverfin y descubrí la Taiga perfecta para vos. Visita una de las 100 sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288828. También nos encontrarás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontrarlas en Inverfin. Pepe Cardoso, por ejemplo, también era explosivo. Hablaba y contestaba y te hacía la repregunta. Por ejemplo, Peluso. ¿Te acuerdas la época de Peluso? No, pero ya se pasaba Roca ya porque... No, pero era un personaje Peluso. Acá justamente Pero- Bruno de Ciudad del Este, un oyente nuestro que ya me aclara que le gusta aportar, me dice... Los jugueros pues nos rompe Julio el Andino, hielo. ¿no conoces, ¿Eh? Federico? Dice, ¿eh? ¿Quién? Julio Andino, puede ser de Ciudad del Este. Sí, oyente muchos años. Saludos para Julio. Me dice, Peluso era un show. Aquella vez que le preguntaron con qué equipo va a salir Olimpia y respondió remera blanca, short y medias blancas. Sí, no, pero no digo Su primera conferencia como técnico de Paraguay fue en la APF. Y la primera pregunta le hizo a Ariel Ramírez, el colega que ahora está en la Comebol. Y le dijo, el profe, seguramente para ustedes sea muy importante, ya que tiene la columna vertebral. Y el otro le dice, bueno, hasta donde yo sé, no me recibí de radiólogo, ¿eh? Su primera respuesta fue... No, Hasta donde yo sé, no me recibí de radiólogo. Qué Sí, le vergüenza, mandamos qué informalidad. Hicimos una cadena ante toda la radio para mostrarle. Sí, no, Es que asume sí, la horrible. selección y toman Sí. joda en broma, Hasta no. donde yo sé, no me recibí de radiólogo. Es que tenés que tener. Yo creo que el juguero se cuida demasiado ya y me parece un sacerdote ya. En serio te digo. No quiere chocar, ¿verdad? No tiene que, no, ya hacemos Evita una cosa de todo. no chocar. Yo no estoy pidiendo que sea chocador, pero que rompa el hielo el hombre. Que hable, no sé, que la gente, no le quiero ni preguntar por eso los periodistas, porque no responde. Pues. Lo del año pasado cuando le digo Gerardo, no, ese ya agua pasada. Y queremos no saber lo de Sergio, qué es lo que él piensa de esa jugada que hizo, qué es lo que quiso hacer. No le preguntó a su arquero, qué es lo que vos quisiste hacer. Porque me imagino vos que habrán hablado, ¿verdad? No puede ser que no sepa él, ¿verdad? Pues no te va a responder, no te va a decir, te va a decir, no, lo que pasa es que eso ya ha pasado, eso ya fue. El agua ya corrió. El agua ya corrió, no sé, ya. Nosotros estamos respetando el partido del sábado, de mañana, y... Tira. Voy a entrar, y no me playo más. Te invitamos a conocer el barrio Mariscal, un espacio para inspirar al corazón. Te esperamos para disfrutar de experiencias únicas durante todo el mes de febrero. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Querés saber cuánto gastas en tu emprendimiento o empresa? ¿Cuánto ganas tu rentabilidad? Cove S.A. te acompaña y asesora por todo el mes de febrero con nuestros planes de 220.000 guaraníes y 550.000. Tenés 2 meses gratis para que te puedas organizar. Te brindamos una herramienta vital para que puedas triunfar en tu negocio. Para más información, comunícate al 021-729-0900. Bielsa, por ejemplo, voy a mencionar la Bielsa. Bielsa es un tipo que habla calmo y tranquilo, pero te tira, él es sustancioso cuando habla, él no te rehuye, él te... Odia a los periodistas. No. Se tomó ya como en 3. No, yo sé, veces. pero En Francia, él por ejemplo no es un tipo en la selección argentina. no es que grita, no es efusivo, no es esa clase de pero él inclusive baja la cabeza a veces y dice,
usted me está diciendo una cosa que no corresponde. No, generalmente usted si analiza el fútbol va a encontrar, y si me presta atención y usted leyó alguna vez, así te está tirando bomba, pero despacito hablará tranquilo, él no mira el rostro, y también no es vende humo. Yo me acuerdo, y nosotros cubríamos la selección argentina en la Copa América, y debuta contra Copa América? La Copa América de Paraguay, debuta contra Ecuador en Luque, 2 goles de Palermo, y yo fui me anoté para la primera, pregúntalo, y le entré luego con ese tanto loco, lo hincha boca. Le entré con el tema de Palermo, la citación y los goles ante los goleadores, porque acá no quisieron venir ni Batistuta ni Crespo, no vinieron. Y él le bajó totalmente los decibeles. Agarró y dijo, bueno, me gusta mucho lo de Martín, pero acá las opciones principales son Gabriel Batistuta y Hernán Crespo, que por diferentes motivos no pudieron venir, todos, ¿entendés? Y la prensa argentina estaba toda loca con Palermo, que había hecho 2 goles al principio. Y después en una partida le dio la razón cuando le erró los 3 penales, ¿verdad? Pero él, en esa mi primera pregunta, dejó bien en claro que los titulares eran Batistuta y Crespo, y que Palermo estaba jugando por una circunstancia, ¿entendés? Esa sinceridad. Y en Francia le trató de ser despreciable a un periodista por los titulares. Y en Chile... ¿Usted un ser despreciable, le dijo? Un ser despreciable. Y en Chile también llamó la atención a los periodistas, porque te acuerdas que ya ves que perdió su dentadura, su paladar, y no se fue así a dirigir el entrenamiento, y fue tapa de todos los diarios con su arco libre, ¿verdad? Con la boca desdentada. Bielsa. Bielsa, sí. Eso no me acuerdo. Está en internet la foto. ¿Y después qué pasó? Entonces, todo el título y la foto era Bielsa desdentado. Hasta que se da la próxima rueda de prensa y le dijo, ahí Bielsa trajo a colación ese hecho y dijo, esta es la prueba que yo tengo, y mostró que a ustedes no les interesa el fútbol, que a ustedes no les interesa cómo nos paramos, porque ese día paramos y mostramos cómo hay que presionar, dónde. El trabajo táctico fue muy rico, y ningún periodista, ningún periódico, ningún medio hizo alusión a eso, sino que era mi dentadura, dice Bielsa, y bueno, siendo que yo, para no perder ese día de trabajo, y no podía, para no perder y desaprovechar un día de trabajo, no me fui al odontólogo y me fui a trabajar, pero la noticia era esa. Bueno, pero Bielsa tiene su locura también, o sea, no podés, o sea, ¿cómo no va a ser noticia, hermano querido, que... No. Si está aburrido, ¿cómo que te vaya a dirigir anatómico? Si está aburrido, tenés que buscar, no sé si ya viste ya en YouTube, entrenadores versus periodistas, está sensacional. Y hay volumen 1, volumen 2, volumen 3. Hay un técnico en España que no lo ubico, que es de equipo de mitad de tabla. O sea que él tiene su periodista que se toma con el periodista, che, impresionante. Ya, 3 conferencias más o menos. Guardiola, por ejemplo. 3 conferencias más o menos se harán reventado a trompada. Guardiola, que es uno de los mejores técnicos del mundo, él también es un tipo que cuando declara... ¿Ves la foto? La foto de Bielsa. Claro, sí. no. Y ahí le hicieron el juego. Ahí le hicieron el juego que iba a ganar $1 millón por año, y estaba ese tema del diente. Todos le hicieron los chilenos, saben cómo son, ¿verdad? Que no había ganado. ¿Guardiola quién? No, que Guardiola también es un técnico que deja, que es un técnico explosivo, que dice lo que piensa. Jürgen Klopp, la misma cosa. No, yo sí. Wenger, por ejemplo, ¿verdad? Wenger, este es un amargo. Wenger, no, pero él dice lo que piensa, no se trata de revolucionar el fútbol. Él plantea cosas siempre. Plantea, por ejemplo, no sé, que por decirte nomás, ¿verdad? Que el fútbol se juegue 5-5, por ejemplo. No sé. Claro, de hecho la FIFA lo llevó para innovar una cosa, ¿verdad? Lo de Mourinho era capísimo. Mourinho tiene la famosa... Mourinho sí que se pasa. Mourinho tiene la famosa anécdota cuando iba a jugar el Clásico en Madrid, ¿verdad? Y se fue a la conferencia de su asistente antes del Clásico. Y ni uno quiso hablar de los periodistas con el asistente. Suspendió la conferencia y dije, no, queremos hablar con el técnico, no con el asistente. Y gana el Clásico, se presenta Mourinho en la conferencia. Primera pregunta, Ariel Mareco, ABC Cardinal. Le dice, ¿usted es el director de su medio? Le dice, no, yo soy... no, entonces con usted no hablo de eso. Porque no quisieron hablar con el ayudante de él. Entonces él le iba diciendo, ¿usted es el director? No, usted no habla, no respondo. Y bueno, así espectacular, yo no te estoy diciendo que... Viste como uno desde acá también está a favor de los técnicos muchas veces. O sea,
nosotros la prensa no somos infalibles ni somos, no. Ramón Díaz. Hay mucha pesadez también. ¿Te acuerdas Ramón Díaz cuando vino a dirigir la selección? Sí. Vino una vez acá a sentarse a hablar y recorrió los medios, se iba y hablaba, tete a tete hablaba con los periodistas. Totalmente. Ramón Díaz se sentaba y hablaba contigo de fútbol. Es más, tengo una anécdota simpaticísima, ya vamos ya, Juanma. Voy entrando al baño, a cada vez estábamos por empezar el programa y estaba pactada la nota con Ramón Díaz que iba a venir a las 11:30. Él llegó antes y escucho un sonido de inodoro y yo estaba orinando, pues. Sale Ramón Díaz acomodándose el pantalón. ¿Y qué tal? Me dice, bien, profe, ¿cómo te va? Le digo, bien, todo tranquilo. Me dice, se lava la mano. El tipo, pum, pum, pum. Se pone bien peinadito. ¿Qué tal estamos? Un tipo que no solo fue un gran jugador y un técnico reconocido, sino que es millonario, pero él es millonario. Sí. Él tiene mucho dinero. Dirige para saciar nomás, pero es el tema de los técnicos. Todo nació por la conferencia de Jubero, ¿no? Sí, por la conferencia de Jubero. Porque yo creo que el técnico es una persona importante en un club, no solamente dirigiendo, sino que transmitiendo cosas. Por eso vuelvo otra vez al tema. Vos puedes hacer hincha por algo, vos te haces hincha. Vos puedes, pasan los deportes. Pasó en el boxeo en su momento, en la Fórmula 1, en el tenis. Cuando vos sentás postura, vos algo pues claro. Que no yo soy partidario, soy partidario, Bruno, si no miro mucho el trabajo de un técnico, yo lo juzgo mucho para la conferencia de prensa. Y lo dije siempre, lo dije en el caso de Faría, cuando la primera conferencia de Faría que en medio nos dio vergüenza ajena, yo dije, esto va a terminar mal. Y también éramos acá, me parece, los que le rompíamos la bola, que toda la gente decía, dejen de trabajar tranquilos, cuando no trabajar nunca, Osorio. La conferencia de Osorio, pues, la segunda conferencia ya te diste cuenta que el tema estaba podrido y que iba a terminar como terminó finalmente, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se sale de lo lineal que es Jubero, cuando el técnico te muestra su verdadera forma de ver las cosas, el grado de compromiso, el conocimiento, la única forma a través de la conferencia de prensa, ya que vos no podés mirar el trabajo, más cuando el equipo no marcha. Te das cuenta cuando hay mucha mentira dentro de la conferencia de prensa, entonces eso es importante. Pasó con Matosa, que no sabía dónde estaba, Russo, que vino para dirigir Copa, lo de Subeldía, el único que era un caballero también, Diego Alonso. Diego Alonso era un caballero, un tipo, una tranquilidad en la conferencia de prensa, perdió un campeonato increíble con Guaraní y también... no se sobresaltaba nunca. No dejó... Muy bueno Diego Alonso. Vino y sus conferencias no dejaba Ardiles. ¿Te acuerdas la época que vino? Ah, no, vale, Ardiles sí que fue un viento la frase, esa que la tabla no miente. La tabla no miente, sí. Pero esa es una frase que ya sabíamos antes que él venga. No, pero primera vez pero que con el equipo que tenía, la tabla medio como que con estos jugadores hermanos, sí, más o menos bien. Juanma, móvil personal. Acaba de ingresar Antonio Galeano acompañado de su representante al Club Cerro Porteño para realizar la firma del contrato correspondiente. Repetimos, 1 año de contrato a préstamo con opción a compra del 100%. En principio, según la información que nos acaban de dar, es que esta tarde sería presentado oficialmente como nuevo futbolista de Cerro Porteño. Ah, muy bien. Ya esta tarde la presentación entonces del Toño Galeano. Sí, señor, esta tarde. Ahora van a finiquitar todo, firmar los papeles, corroborar que esté todo en orden. Una vez que se dé la firma, ya van a preparar la presentación correspondiente, como ya se tiene acostumbrado Cerro Porteño con cada futbolista que llega como incorporación para el plantel azulgrana. A la tarde seguramente ya los materiales en las redes sociales, y habrá que estar atento a un llamado a conferencia de prensa para la presentación de Antonio Galeano, nuevo futbolista de Cerro Porteño. 1 año, opción a compra, Cerro lo va a efectuar en todo caso. Después de los 1 año va a comprar a Rubio Ñu, porque Rubio Ñu es el dueño, pese a que él estuvo 5 años aproximadamente en el San Paulo. Bueno, adelantarnos un título porque vamos a ir a Olimpia. Juega Moreno. Vos sabés que... ¿Te jugás? Como le dijo Bruno a Gerardo. Hace rato y de toda la semana manteníamos la incertidumbre, pero a estas horas y por la información que recibíamos, ni bien terminábamos el primer informe. Marcelo Moreno Martins haría dupla en el ataque con Robert Morales en el partido de mañana ante Guaraní.
Bueno. Está bien, está bien. Gracias, Juanma. Volvemos más tarde. Muy amable. Dale, Bruno, quedamos atentos. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol con más sabor, más polva y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 13 deliciosos sabores: açaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chertizer. Imagínate tu cocina amoblada con Achón. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta, y hasta 24 meses de financiación en muebles de Achón. Además, con las tarjetas de crédito Signature Black tenés 25% de ahorro. Para mayor información, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Bueno, para terminar con el tema técnico, digo que en este tema de explosivos... Que mucha gente está enviando mensajes. Sí, y de esos programas que veo en YouTube de técnico contra periodista, sobresale mucho la Volpe, un campo también la Volpe... Cuando cuando confronta, y después el otro, el Tuca Ferretti. Carlos Quise el Tuca Ferretti. Carlos Quise dice a un personaje. Ferretti una vez. Carlos Quise no le dijo a Ariel Infran Cáceres, pero le dijo pelota. Le hizo una pregunta que no le gustó, le dijo, sos un pelota. En la escalerita del vestuario no había ni conferencia, porque no había tarima como ahora. Era todo cara a cara. Face to face, sos un pelota. No, y el Tuca Ferretti es terrible. El brasileño. Brasileño mexicano. Bueno, dirigía Tigres. Sí, eterno técnico de Tigres. Sí, no, un capo. Bueno, a ver, vamos a Olimpia, señores. Quiero confirmar esto, ponerme música de suspenso, porque la verdad... Acá me cuenta, para terminar, Bruno, me cuenta Gabriel Liberteño. Hasta Tiburón Torres me dijo, Tiburón Torres también suele encarar. Tiburón Torres mejoró en ese aspecto. Mejoró, ¿verdad? Después el Cerro era muy conservador, después ya comenzó a mostrar... Bilardo era un capo. No, Bilardo un capo. Capo total, dice. Acá dice, el año pasado hicimos banderazo contra Guaraní. En la previa se enojó con nosotros porque estábamos haciendo ruido frente al club, dice Juguero. ¿En serio? Cuando era técnico de Libertad, me cuenta Gabriel Liberteño. ¿En serio? Estaban haciendo banderazo y le dijo que suspendan que él hace su siesta hasta las 16 horas. No, viste lo que yo te dije, Juguero, está muy equivocado. No, no, el Juguero, perdón, Garnero. Garnero, técnico de Libertad. Le gana 6-2 a Guaraní, y antes del partido de banderazo le dijo, suspendan muchachos, después de las 4 todo bien. El tema del banderazo. Sí, no, me ganó. Tiene su personalidad. No, mortales. Bueno, me olvidé lo que te iba a decir. A Carlos Jara Zaguier también. Era un hombre que hablaba muy tranquilo, pero era... Decía las cosas, decía lo que él pensaba. Bueno, se prendió la gente. Miguel Herrera, técnico explosivo, el Piojo. El Piojo Herrera. Él ya se pasa también. Se pasa. Él le mató a Chico Díaz. Le mató. A Sergio Díaz le mató. Sí. Bueno, pone música de suspenso, hermano, porque esto viene fuerte. No, ese es exclusiva, hermano. Oye, ¿qué es lo que te pasa? Música de novela tiene que ser, porque esto la verdad que ya es una novela. Y recorre todo, no sé, cada WhatsApp que vos abrís, te preguntan si es real que esto va a pasar. Ajá. Y yo voy a dejar en tus manos esto, Federico, porque no... No, pero hoy cuando recibimos era casi exclusivo a la mañana, ahora ya está en todos lados. Pero esto es real, ¿va a pasar? ¿Qué tenés? Poneme poco, a ver. ¿Qué es eso de Obi? Parece que estoy entrando en un restaurante chino, hermano. ¿Qué es eso de Obi? No.
No, guarda, esto para fin de año de Dieguito con Leti y Víctor. Dale, hoy será, ayúdame, vamos a ayudar. Se está quemando el chancho y vos no me ayudás a sacar el chancho del horno. Se está, dale, poné. Eso, Obi. Tema Santa Cruz, Roque, Yeuma. Columba la misma. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está lleno de chorizos Oji, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Oji para todos los gustos. Son riquísimos productos Oji, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Bueno, atención señores, vamos a esto que va a contar Federico. Se está viralizando. Olvídate de dónde saliste, porque acá no volvés más traidor. Esa de la hinchada de Vélez le puso a Mauro Zárate. Bueno, va a jugar con y Boca. Esta dice que van a preparar para Roque. Ah, mira. Bueno, va a jugar contra Boca contra Vélez, en la cancha de Vélez le pusieron esa bandera. Olvídate de dónde saliste, porque acá no volvés más traidor. Y voy acá a lo siguiente. El tema de los dientes, de acuerdo, el tema de Figo. De Figo, no Figo. Figo. El portugués. El pesetero, como se lo llama que lleva ese. Roque es tendencia también. ¿Sí? Porque los hinchas del Club Olimpia preparan un hostil recibimiento para el futbolista Roque Santa Cruz en la tercera fecha del torneo de apertura en para uno. Acá me dice que hoy no visita Judas el traidor, le puso norte en un momento a Diego Barreto. Le puso la bandera con esa lectura. Bueno, arranco con Ariel. La siguiente pregunta. Ya hay un cántico también preparado. De buena fuente me están tirando. Es bárbaro. Yo tengo que entrar recién el bom. El que nos salta es un traidor. Un traidor, sí. Cantaba Platea acá dice... el miércoles. Ahí están, y ya lo ven, son empleados de HS. Qué fuerte. Qué bárbaro. Vamos. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Bueno, vamos a sentar un poco postura sobre el tema. Dani Chuna está de permiso. Yo estoy en total desacuerdo con cualquier tipo de violencia. Con cualquier tipo de violencia. Y estoy totalmente de acuerdo 1000 por 1000, 100% que siempre la persona tenga la posibilidad de expresar lo que siente. Pero dentro de un marco no violento. A mí, por ejemplo, me va a doler como hombre del fútbol
que vaya Roque Santa Cruz y, por ejemplo, le tiren cosas. Eso me parece que va a ser inadmisible, porque eso sí es violencia. Ahora, el tema de las pancartas, el tema de las banderas y compañía, eso no se puede atajar. Porque esa es una expresión que van a poner los hinchas, quiera sea o no. Pero, que no pase de ahí. Roque es un hombre con mucha experiencia, que recorrió el mundo. Y yo supongo que él, si se va a jugar el partido, va a estar preparado mentalmente. Él tiene que estar preparado mentalmente. Y hasta puede ser un combustible para él el hecho de que estamos a ¿cuánto? A 48, más de 48 horas del partido Olimpia Libertad. Y la gente está con el tema del guaraní falso, del Roque falso, de traidor, empleado de HC. Lo único que yo como postura quiero sentar es que violencia no, señores. Me parece que va a ser de muy mal gusto y justo en la cancha del Olimpia le lleguen a tirar cosas, por ejemplo. Eso no. Ariel. Sí. ¿Vos qué pensás de esto? Y también te pregunto, si vos sos Roque Santa Cruz, ¿vas a querer jugar este partido? ¿O preferirías evitar y no irte nomás a la cancha? No. ¿Ya querés jugar? Si yo ya abrí otra historia, otro capítulo de mi carrera profesional. Ya me debo a otro club que es Libertad. No puedo yo rehuir y acobardarme y no presentarme porque tengo miedo de que me escrachen o que me hagan pasar un mal momento con un clima hostil. No. Y que pienso que lo mismo que vengo sosteniendo un tiempo a esta parte, que hay una ingratitud, que Roque no se merece este tipo de escrache de... ¿Por qué no se merece? Porque es un deportista que brindó demasiado a la Olimpia. Dio muchísimo. Que fue motivo de orgullo. Y que por una decisión que él tiene todo el derecho del mundo de tomar y de abrir otro capítulo en su carrera futbolística, haya este tipo de reacciones ya cargadas de odio. Porque... Cargadas de odio. Sí, a mí me parece que ya hay ese tipo de respuesta, de reacciones. Que también si uno mira el retrovisor, Roque dio mucho al club. Y no se merece. Aportó mucho. Futbolísticamente, la economía del club se vio también favorecida con su transferencia récord en aquel momento. Y no solamente él es motivo de orgullo para el hincha de Olimpia, sino que yo creo que para todo aquel hincha de bien del fútbol nacional que se sentía orgulloso cuando Roque Santa Cruz, con sus 17 y 18 años, ya jugaba en la primera del Bayern, marcando goles con grandes estrellas, jugando la Champions League, jugando la Premier con el Manchester City, marcando goles con Betis y otros equipos de España. Pero vos sos su biógrafo o qué, no entiendo al final. No, te estoy narrando simplemente con elementos de juicio, hechos que a todos nos ponían muy orgullosos. Cuando decíamos Roque Santa Cruz, el paraguayo, marcó la Liga de España, la Premier League, clásico de Manchester. Te van a putear, ya te están puteando. No trae problema, yo estoy acostumbrado. ¿Y después? Y ya es muy fuerte eso de Judas, el traidor, Iscariote. Fuerte ya es, no se merece Roque. Yo les pido a esos olimpistas de bien que reflexionen. ¿Cómo que dijiste alguna vez las viudas? Las viudas llegué a decir, pero hoy cambia un poco. Llamo a la viste paz. que te está acobardando también. No, o sea, vos sos Roque y no te vas entonces a cantar. Llamo a la bien paz. Con tu discurso, todo eso, pero vos sos Roque y no te hace todo pipí, no te vas a la cancha. Yo sabes que rotura fibrilar 5 centímetros. Qué locura, vamos.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique de Lambareo. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad SRL. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Recicolor Pinturas dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Federico, ¿cuál es tu opinión? Bueno, aquí me sido un hincha de Olimpia, totalmente de acuerdo con Ariel en lo que está diciendo, pero Roque eligió ir al club que más nos golpeó en los últimos años y no solo en lo deportivo, pone el sentido de un hincha de Olimpia, ¿verdad? No, yo estoy de acuerdo con ustedes. Llegar a la violencia sería una cosa que no está permitida. De hecho, contábamos que el miércoles estuvo con un amigo, el hijo mayor de Roque, Tobías, en la cancha, sí, con su camiseta número 24. Estuvo en preferencia, hincha de Olimpia. El tema de la decisión de Roque se puede compartir o no. De hecho, el hincha de Olimpia no solo no la comparte, sino la repudia. Y lo va a manifestar esto el domingo, ¿verdad? Pero que no se llegue a tema proyectil, agresión, no, va a ser frío. Y por otra parte va a ser algo que se da en muchos países también, ¿verdad? El tema del jugador, y algo que Roque nunca habrá atravesado en su vida, esto porque el hincha de Cerro lo respetó siempre, a Roque. En Bayern no veo que, Bayern de Alemania, no veo que en alguna cancha lo hayan... Lo recuerdan siempre. Claro, no, por eso digo. Lo recuerdan en redes sociales. Lo tuvo en un clásico europeo de esos picantes donde la gente, todo el estadio lo tenga en contra, ¿no? Sí, el Twitter oficial del Bayern no se le recuerda. Siempre, no. Betis, Málaga, un Betis Sevilla no va a ser lo mismo que... por eso digo, él nunca habrá pasado y hay que ver cómo reacciona, ¿verdad? Como decía la otra vez Ariel, cómo reacciona él en el caso que hace un gol y otra cosa. A mí me están informando. Por un lado me dicen... Pero fuentes cercanas a Libertad me dicen que incluso ayer, después de la práctica, ayer fue a las 6:30 de la práctica, después hubo un asado, estuvo Horacio Carte presente en el asado, y que va con todo, el team liberteño, y cuando yo va con todo, con Roque incluido, domingo a para uno. Entonces está así, miremoslo como una cuestión que nunca vimos, porque no nos pasó nunca esto. Un ídolo de tamaño, nivel, magnitud, ya cerrando su carrera, pasando a un club que no es el clásico rival, pero sí genera mucha animadversión para el hincha de Olimpia, porque yo me acuerdo que cuando Mauro Caballero jugó por Cerro contra Olimpia, Copa Libertadores el año 99. El tema era ver cómo salía la cancha con la camiseta de Cerro, y salió con Celaya, incluso le hizo gol. Y la gente silbaba a la mitad del estadio, pero no. Y después Mauro volvió a Olimpia y se lo campeón de América. Sí. No hay ni Guido Alvarenga jugando algún clásico Olimpia Cerro, no hay, porque aparte va a ser en la cancha de Olimpia, ¿verdad? Si era en otro escenario, por ahí podía tener otro color, pero en la cancha de Olimpia, con el clima que tiene, como me dice alguien, si no juega titular, peor, se vaya al banco suplente. Poner que salga de suplente. Igual, ahí le van a... No, hay peor por la preferencia. La cercanía. Claro, la preferencia de Brava y la cercanía, como decís. Entonces va a ser algo nunca visto, y que ojalá no trascienda lo que es una bandera, lo que es algún billete de esto que está para no hace más que el folclore de fútbol, ¿verdad? Cuando otro le pone la B a otro equipo y se van poniendo así, pero que no haya ni una agresión, ni salivazo, ni nada de esas cosas que exceden ya el tema. Pero lo cierto es que, como digo, nunca hubo esto, nunca se ha dado una situación como esta, la que podemos vivir el próximo domingo en la cancha de Olimpia. Si vos sos Roque, ¿jugás el partido? Claro. Pero aparte yo no soy... A ver, Roque no es... No quiero dar un nombre para no... Pero no es un provocador. No es un provocador. No es. Por ahí si otro tipo de jugador, y vos decís, mañana te va a jugar Pero Roque no, un tipo que no ha provocado, un tipo muy educado. Muy decente, muy decente. Muy respetuoso siempre fue Claro, Roque, claro. Entonces, yo creo que no jugar sería... Un acto cobardía. Darle la razón a quienes dicen que actúa mal. A esta altura,
eligió, repito, decisión acertada o desacertada, pero eligió como elige todo profesional y me parece que tiene derecho a jugar el Club de Libertad, Ahora, le paga Libertad. Ahora, ¿qué problema va a hacer si llega a marcar un gol? Y hay problema hacer para el relator en plena preferencia Olimpia, ¿eh? Se mata ¿Por qué me miras? ¿Cuándo no? Me metí. No, hay que gritar con ¿por todo. qué? Ariel, no vayas a seguir diciendo. Vos capaz. Mira, viste que sos. Tenés que gritar con todo. No. Vos te das cuenta que Vaya a ay, señalar, ay, por ay. eso no se hace. No, no, el no. índice no se hace. No. Eso es. No, como vos no vas a ser relator y voy a ser Claro, yo. Vos me te estás tiene que queriendo, gritar con vos me todo. estás queriendo. ¿Qué cosa? Y me estás queriendo embrestar. ¿Por qué? Y tenés que gritarse, amigo, el gol como corresponde. Pero vos sabés dónde, vos sabés cuál es ahí el ¿Y tema. qué va a Ariel. decir? Gol, Roque, gol, Libertad. No. Pero así con como- todo el florido siempre. Ah, bueno, espera, ponele pozo sonido ambiente de para uno. Poneme, No, por pero en favor. serio, Bruno. No, espera. ¿Pero qué va a hacer? Ya Tenés que que- sos tan. Dale. Bueno, yo además voy a pedirle a la directora no hacer el partido de. No, pará. No. Quiero que Ariel. Aquí hay dos personas que me dicen que cuando Guido enfrentó a Cerro, Sí. la gente de Cerro le saludaba, le gritaba que saluda a su hinchada. Siempre comentamos eso. Claro, que desde la saluda a su barra. hinchada. O sea, desde la barra. lo trataron muy bien a Increíble Guido, fue. a Guido Ese fue el Varela. único caso seguramente en Paraguay a lo largo de la historia del fútbol que cuando se produce un cambio de Cerro Olimpia Cerro Seguía todavía no sé siendo por- ídolo. exactamente, que no El hincha de Cerro. el hincha de Cerro le gritó cuando que saluda a su público A su cuando hinchada. tocaba la pelota. ¿Y qué hizo Saluda a su Guido? hinchada. No llegó a saludar porque lógicamente no estaba en condiciones, ¿verdad? No puede, pero fue un fenómeno lo que ocurrió porque la verdad es lo mismo, no sé, que Pablo Ceballos jugando en Olimpia le diga a la gente de Cerro que saluda a su público. Fue un caso particular y único. Pero vos estás incidentando, obviamente que Bruno grita los goles con todo. No, espera, poneme Pero ya quiere que ya se que hace griten más, tanto sí. del A ver, te pregunto una cosa. ¿Sabes lo que pasa? El cuándo no. Atender que es hábil, No, me está pero- queriendo enviar a mí porque No, quiere esquivarle el tema, si por ahí se va. No. Que sería caso error, Bruno, porque ese partido, si se da todo lo que estamos mencionando sin violencia, es para si estuve ahí. No, claro que sí. violencia. Testigo de eso, hay que ser testigo Pero de hay eso. que gritar el gol como corresponde. Pero claro, No, ¿quién ¿quién dice que no? Espera, ponele sonido ambiente para uno explotar, hermano. 30 segundos tiempo. 30 segundos 1-1. tiempo. Debo irle pasar a Ariel. Vos ya sabés que tener todo contigo te conviene. Tigo, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ariel. La verdad hay que prepararse, hay que tomar con pinza palabra por palabra. Allí no hay cordón policial. Y bueno, y viste que si vos decís que se tiene que ir Roque, que tiene que ir a jugar, Federico dice si es que no va, es como darle la Guido razón. de Cerro no se va. Así le cantaban a Guido. Me dice el amigo Miguel Rodas. A ver, Saludos para Raúl Barreto también. verá. Cuando se fue a patear un un córner, nos dice Cristian. probable gol de Roque. 30 segundos tiempo. 30 segundos tiempo, Partido de atención. ida y vuelta. Dale y relata Ariel. A ver qué dice. Invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Dejanos tus datos y te contactaremos. Teléfono 0981-251-230. Para uno, Ariel. Informar bien las reglas, porque ¿En serio, Ariel? claro, o sea, hay va a ser muy cobarde, diferente. no, cobarde pero hay que pero ¿y soy, qué vas a decir, pero por ejemplo? opinás que Pero- Roque esto, pero hay que buscar. que hay que buscar. las ¿cómo se llama? Hay que buscar porque tiene las que- viudas, ¿Cómo es el tiene que tuyo? se trata de ¿Cuándo viudas, no? los hinchas de ¿Cuándo no? Olimpia por Roque Santa Cruz, ya no se anima a relatar ¿Cómo era tu eslogan? ¿Cuándo no, Roquera? cuándo no Roque, Y vas a meterle ese. de ninguna manera. ¿Por qué? Y porque cuando no Roque es de Olimpia. Él ya no está en Olimpia, hermano. Casi él marca el gol, ya va a ser otra cosa la cuestión conmigo. ¿Y qué es eso? ¿Que vos solamente Olimpia? Relataba primero, ¿Vos pues yo te iba a decir lo que Olimpia, yo... luego Olimpia no me tenés que relatar ya? ¿Eh? ¿Y por qué tenés que buscar tanto, Ariel? ¿Eh? Una puñalada al corazón de para uno, no sé. ¿Por qué tenés que buscar tanto, digo? Mira que puede ser un gol histórico, ¿eh? Claro. Para tu relato también, Claro. o sea, para el... Yo voy a ir más allá. Yo voy a cruzar el Rubicón. En serio. Y si cruzo el Rubicón ya sabes que es para matar o morir. Ya hay un anticipo. Julio César dijo, señores, Está fuerte, me interesa. ala, me ya gusta, está, me gusta, es- me gusta.
La suerte está echada. Vamos a cruzar el Rubicón para ir ya a Roma. Ahí ya era guerra directa, hermano. Ahí o matar o morir. Atención el domingo. Cobarde. Vos sos un Atención. cobarde, Ariel. ¿Por qué? Voy a poner ahora mismo a mi Twitter que vos sos un cobarde. ¿Por qué? Porque no querés relatar el gol de supuesto de Roque y después le tratás de ¿cómo que dijiste vos? ¿Por quién? Por los Por los hinchas. hinchas del Olimpia que le critican a Roque. Y llegué a decir viuda porque seguían todavía Viuda. Ariel. playándose por los Roques. Marecos. Hashtag lo voy a poner. Entonces ya cambia ahora porque Roque ya no es Marecos. Olimpia. Qué bien, che. Cobarde. Qué ecuanimidad. ¿Va a Ahora relatar o no va a ¿no? relatar? ¿En serio está poniendo en el Twitter eso? Ariel, ahora voy a métele, poner. hermano, dale, por favor. No. Pero la Está gente bien. te quiere escuchar, Ariel. No. ¿En serio? Yo estoy preparado para escuchar el si es que ocurre el domingo. Aquí me dice Atentísimo. Hugo Colmán, me dice, la vez pasada relató muy bien contra 12 de octubre. Caballero del fútbol, le dijo a Roque. Sí, no. ¿Cómo es? Caballero del fútbol. Muchas cosas metió. Caballero del fútbol, hombre sin igual. Y ahora no se anima a relatar un probable gol de Roque. No, pues eso tiene que salir ahí en el momento, el ambiente, la situación. No me vaya, no me venga con pichulaje. hermano. A mí no me va a joder. No, pero Acto pero de- fuera de bola. Ahora mismo ya fuera, quitó por cobarde. fuera de Ariel bola hay que Marecos. tomar muy en cuenta lo que hay que decir ahí porque ¿Y qué, por ejemplo, vos no dirías? Porque imagínate vos que Roque se vaya y le marque, que se vaya y le marque el gol a Olimpia, hermano. ¿Qué es lo que vas a, o sea, qué es lo que vas a decir? ¿Qué es lo que el hincha va a decir? ¿Qué va a hacer Roque? Y es el episodio que cierra la noche. Si Roque le hace el gol. Y mira que si A llega a Olimpia. jugar Roque, entra en el segundo Si tiempo. Olimpia le gana a Roque, ponerle un mano a mano y Roque a Antonio Alcaraz le saca la pelota a Antonio. La gente como... Claro. Se ese va a es el llenar la punto. cancha el domingo. Se va a llenar. Para sí, uno, sí, va a reventar. ¿Qué hora Se el va a partido? llenar a las 20:15. a las 20:15. 20:15. Bueno. No, es que... ¿Y cuál es, Ariel? ¿Cuál es el episodio que... A la pucha. Que pasó con lo de Ceballos en su primer clásico. El partido se iba a un 1-1 sin pena ni gloria. Y faltaban los 5 minutos hace un gol. justo, claro. Es Ya como que está, estaba Ariel Mareco, predestinado. cobarde. A ver. Ariel Mareco, Sí, cobarde. Nos anima a decir qué puede tener como repertorio si Claro. marca Roque contra Olimpia. Mira lo cobarde. Y después le dice, voy a habilitar WhatsApp. El cielo y el después infierno. le dice viuda a los hinchas del Olimpia por lo de Roque, porque siguen llorando ñandeco por Roque. Esto ya es. Acá Hoy ya me viniste mandaron tu con copia. todo, ¿eh? Hoy viniste contra Jubero, hoy viniste, ¿Eh? No, ya me envió tu copia ya el amigo Nelson. Ahí está, ¿viste? El No, en hashtag. serio. Ariel Mareco cobarde. Ya No, no, tampoco me divertís. hoy vino terrible viniste, Pobre Jubero primero. No, ahora patean. penal la patea Roque, así que no, digo. No, ¿y qué pasa si le dan justo a Roque? Roque no patea los penales, pero si le dan... 95 minutos penal para Libertad. Pago por verde, dice el amigo Raúl. No, tranquilo. Historia de No patea. larga historia de amor, ¿verdad? Pero ¿cómo decir? Y que si se le- convierte. Porque segundo tiempo odio. puede ser con el público Libertad o no. Sí. Olimpia generalmente termina ahora atacando hacia... Ariel, das lástima lo cobarde que sos, dice. Mirá los mensajes que están Hijo llegando. de- Bruno, el cuando no Roque es de Roque, de su carrera, no es de Olimpia. Claro. Es la carrera de Roque. No confundan las cosas. Pero se hizo pues, popular, hermano, en Olimpia. ¿O dónde fue el cuando no Roque? En el tetracampeonato fue. Los 4 campeonatos se iba el cuando no Roque. ¿Vas a relatar o no vas a relatar? No podemos estar como criaturas mimándote y pidiéndote que haga. No. Qué Cuando cobarde, me qué toca cobarde. transmitir el partido de Roque así. Fue Bueno, una marcha. hagamos lo siguiente, 5 minutos de audio WhatsApp y vamos a meternos de lleno a temas informativos, pero lo de Ariel ya no, sinceramente yo pensé que vos ibas, que tenías un relato de... Porque puede pasar, vos tenés que prepararte Pero como claro, relator. Claro que va a pasar. Puede pasar. Tenés que prepararte. Lógico.
¿Y qué, por ejemplo, por ejemplo, ya que no vas a relatar, tendría que jugar con la historia de amor y odio. No, ya sé, ya que no vas a relatar, pero ¿con qué, por ejemplo, jugaría? ¿Qué, por ejemplo? Porque a mí no me va a sorprender si llega a meter Roque. Claro. No sé, yo a lo mejor me quedo callado, ¿qué? Hay probabilidades. Y no hay otra que enfocar desde el lado de la historia, de larga historia de amor y de odio. Porque la historia de amor fue larguísima, porque Roque prácticamente nació en Olimpia. Yo me agarraría primero... ¿Sos poeta? Y vamos a buscar construir una frase, relato que... Bueno, ¿cómo? Pero ¿cómo sería tu frase? ¿Qué, por ejemplo, diría? Yo te voy a hacer la jugada. Avanza, claro, Tito Villalba, Tito levanta el centro, segundo palo. Tacuara y Roque juegan juntos, va Libertad con todo, partido empatado 0-0. Están los dos históricos. Tacuara, taco increíble, Roque dispara, palo, gol. ¡Gol! Ariel Julián. Justo el episodio que el hincha del Olimpia no quería testimoniar. En esta larga historia. Y tanto... Este no es mi pollo, che, la puta. Sepulturero, manate. ¿Verdad que ni firmeza tenía en su pero yo me gustaría, pero ahí del momento. Bueno, pero ¿qué vas a decir? Yo me prepararía. Amor, ¿qué vas a decir? El amor y odio. ¿Con qué jugar? Y con eso, la historia, la carrera larga, la carrera larga de amor. Romeo y Julieta, que después se divorciaron y después... Totalmente de acuerdo. Y después de eso que dijo Federico, lo que no quiso ver el hincha de Olimpia, a Roque clavando una puñalada al corazón del hincha franjeado. Por allí me agarraría. Claro, jugaba un poco con los rostros en preferencia, sí. El Betejo allá hacia España, sí. Los muchos que no entienden qué pasa. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Están ahí. Te meta vos, Federico, dale. Poneme ambiente, hermano. Federico va a ser... Él va a cerrar esto. Cerramos con Federico, dale. Federico ya la tiene bien clara. Arranca Julio Enciso, tremendo, lo deja en Tolín. Solo está Roque, sale el arquero, Roque, gol. ¡Gol! De Libertad, sorpresa, Roque. Libertad 1, Olimpia 0. Mirá el que no es cobarde, No. Federico Arias. No. Con ese, yo soy un tipo, Ariel, que le pone ímpetu al comentario, más en este momento histórico, y Bruno rató como el fuera un gol de fútbol de salón, hermano. Sí. Yo estaba no, ese clima no. Pareció un gol de Cruzeiro contra un equipo paraguayo que gana el defensor del Chaco. No. Esta vez estoy con vos, Ariel. Sí. No hay caso, bueno, entrada de Gary, vamos a otra cosa. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Vos ya sabés que tener todo contigo te conviene y tener prepago contigo también, porque ahora tus paquetigos vienen con más gigas y tus recargas vienen con regalos para que te conectes de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes, déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con la compra
de Cuadernos Sabón podés ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales de Cuadernos Sabón en Facebook e Instagram. Volvemos con alegría porque volvemos a compartir. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Bueno, 13 con 12 minutos. 10 audio WhatsApp, promesa. 10 audio WhatsApp. Contá, Edgar, por favor, te pido. Y vamos a Johnny para que nos cuente información de Olimpia, Gerardo, información de Libertad. Pero vayamos en orden, porque primero juegan Cerro Porteño Guaraní. Agotadas entradas a norte, creo que ya hay otros sectores agotados. Me preguntan acá por lo de Guaraní, Independiente del Valle. Ya ayer creo que ya se jugó el partido, perdió 3-1, señor. Ayer. Ah, ayer fue. Ayer a la tarde ya hablamos. Bueno, la mañana. Disculpa tarde. Entonces, señor, 3-1 perdió el señor. Independiente del Valle va a jugar la final contra Peñarol. Segovia fue expulsado. Bueno, ¿saben cuánto le ofrece el PSG? Le va a ofrecer como sueldo a Mbappé para ser el jugador más caro, el mejor pago de la historia del mundo. Saca tu calculadora, Federico. $1.362.000 semanales. $1.362.000 semanales. Por semana le ofrecería ese contrato. Y Mbappé ya dijo, después del partido contra el Real Madrid, que él está muy cómodo en el PSG, que como que no le gustó mucho cómo jugó el Real Madrid. Porque según la prensa española ya hay un acuerdo de palabra con Mbappé del Real Madrid. Pero con esta cifra yo no sé qué va a pasar. O sea, respirando el hombre va a ganar dinero. Es demasiado. Traducí un poco eso por semana. ¿Sabes cuánto? Espera, te digo. ¿Sabes cuánto va a ganar por semana, Federico? ¿Cuándo? Qué lástima no vino Chun, le quería hacer una dedicatoria hoy. $181.600 por día va a ganar. $1.362.000 por semana. Puede hacer $181.600 al cambio de hoy. ¿Cuánto es? 181.600 por día va a ganar. Si acepta el contrato del PSG, va a pasar a ser, se va a convertir en el futbolista mejor pago del mundo. 6.900. Clavado. Redondeale 6.900. ¿Cuánto va a ganar? 1.253 millones de guaraníes. Por día. Por día. Por 1.253 día millones de guaraníes. va a ganar ese hombre. Y dividimos, ¿cuánto te salió? 1.253 millones de guaraníes. Y podés dividir eso en 24 horas. ¿Cuánto va a ganar por hora? 52 millones. O sea, 1 hora 52 millones. Un cajero va a ser ese señor, este muchacho. Muchachito, en realidad 23 años tiene. Con 2 horas nosotros les volveríamos gran parte. Ayer yo dijo que se iba a ir a Groenlandia con esa plata, ¿verdad? Groenlandia. Toda fatallana porque íbamos a hacer con ese dinero. Ahí él se quiere ir. A Groenlandia. ¿Ah? Sí, no, pero esto es mucha mentira dentro de Johnny, pero está. Ahora sí que ya tengo un nuevo capítulo. ¿Que el festejo el gol? No, espera. Vamos a hacer lo siguiente. No nos dejan luego respirar. Fabio, te estoy pasando un número, por favor. Y podemos ir a Juanma y a Gerardo Duplex, Cerro Guaraní. ¿No podés contar lo de la fecha, cómo arranca hoy la programación del campeonato? 10 audios WhatsApp rápido. A ver, ahora hay algo nuevo sobre Roque que vamos a
Me están pasando un dato. A ver. Hola Bruno, ¿qué tal la mesa de Carnet Deportivo? Te envié Cosque, ¿cómo me lo invita? Te envié Cosque, ya pues aquí, hola la pared. Lo que Mbappé gana en una hora, yo hago en un año con mucho esfuerzo. Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. Roque es demasiado grande, Roque es una persona intachable, Roque es una persona demasiado buena como persona, como futbolista, y no merece eso, ¿verdad? Y creo que le dio muchísimo a Olimpia ya desde sus inicios, 17 años, ahora hasta casi los 40 años estuvo jugando allí. Yo creo que Roque también aguantó mucho en Olimpia, ¿verdad? Y también hay que entender su salida, ¿verdad? Porque Roque no cuenta o no está contando, porque hay una verdad atrás, ¿verdad? Que a lo mejor Roque se está guardando, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Porque yo creo que Olimpia no supo guardar en los últimos tiempos por mala administración, por mala dirigencia. Entonces él se merece respeto. Tercer audio WhatsApp. Bruno, más allá del resultado, obviamente que Olimpia queremos ganar como Olimpista, ¿verdad? No importa si mete el Roque, si gana Libertad, con tal que tenga el peor recibimiento, que le traten de lo peor a Roque ese día, ahí yo está contento. Vendido, traidor. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a hacer un relato de Marcelo Martín Moreno con el pase de Robert. Para cerrar nomás, para terminar ya esto. Aguanta Ariel. Totalmente de acuerdo con Ariel. Que pucha, déjenle a Roque en paz. Una decisión de él y punto. Vamos a hablar de fútbol, señores. Quinto mensaje. Olimpia le hizo a Roque, no Roque al Olimpia. Olimpia no le debe absolutamente nada a Roque, al contrario. $100,000 al mes gana, más vale que meta goles y ayude en uno que otro campeonato, pero de ahí a ser ídolo, ni de Olimpia ni en la selección, no señores, está muy lejos de eso señor. Guido Alvarenga fue aplaudido por los cerristas cuando estuvo en Olimpia, pero cuando pasó de Olimpia a Libertad fue muy maltratado en la olla por los cerristas. Hay que recordar eso. Octavo mensaje. Hola amigo de Cardinal, Bruno de Pojú y Esteico se habla. 12-8 menta y para vos. Ella piba ahí, imagínese hermano. 12-8. Bruno, Ariel Marco no tiene que más luego estar ahí en tu radio. Sí, él era que dijo lo que se iba a retirar de la prensa deportiva si hubiese marcado un gol para eso. ¿Qué pedazo Ariel ahí? No, Ariel va a estar con nosotros. Bueno, qué fuerte esto. Espera que Vos sabés que el señor tenía razón, discúlpame Bruno. Necesito cerrar la configuración de sonido por Guido Alvarenga cuando pasó a Olimpia fue porque Cerro lo dejó fuera de los planes porque él tuvo un problema con Mario Yaquet. Pero es cierto que cuando pasa a Libertad ya el público de Cerro reacciona de otra forma. Me decía lo mismo Jorge Rojas Padre, que me acuerdo que estaba aquí trabajando en el diario, que estaba en la cobertura de Cerro. Por eso conoce, me hizo acordar este oyente que opinó, el oyente número 8. Tenía toda la razón. Federico. Sí. Hola Bruno, ¿cómo te va? Bien, Federico. Decime que en qué te puedo ser útil. Federico, vos sos el que creó este billete de Roque falso. Y en realidad en un grupo de amigos olimpistas estuvimos pensando cómo podíamos demostrarle nuestro disgusto con lo que hizo, ¿verdad? Y la verdad que no fue mía la idea, salió de otro amigo que es súper creativo y nada, ejecutamos nomás el plan, hasta que la idea ejecutamos y se empezó, se viralizó finalmente. Y Federico, pero Bruno, por otra parte veo que hay otro billete también que es más o menos la misma idea, que no sé que habrá hecho otro grupo, ¿verdad? Que capaz que todos coincidimos con el mismo con el mismo pensamiento, ¿verdad? Pero el tuyo, ¿cuál es? El que tiene el Roque con la colita en el cabello atrás, que está más de perfil. ¿Y qué dice la inscripción? Dice falso, es un billete de 100.000 falso. Que dice que en la cara de Roque y encima de Roque dice falso en letra blanca. Pero abajo no dice algo más. No,
No dice. Porque el que leyó Federico decía algo. El nuestro, el que se publicó, el nuestro todavía no estaba terminado. El que está terminado y tiene tiene una frase que dice: los verdaderos ídolos mueren de pie, no viven de rodillas. Pero ese no sé si se llegó a publicar. Pero no, el de Federico, el que pasó. Ajá. Aclaro que vos no querés que se diga tu apellido, por eso no lo hacemos. Por una cuestión de que vos no querés. Esta gente es peligrosa ya. Nosotros vemos, todos los días estamos viendo las cosas de lo que ese grupo es capaz de hacer. Y la verdad que fue una decepción muy grande para nosotros, no por lo futbolístico, porque él se pudo haber ido a cualquier otro club a jugar por cualquier otro equipo, ¿verdad? Por la parte futbolística, por el desafío futbolístico, por lo que quiera, o porque a su papá le gustaba que juegue en Cerro. No nos digamos enojar, el hincha olimpista yo creo que dentro de todo es bastante crítico, y creo que Chun dijo la vez pasada que el olimpista criticó cuando a Barreto la forma que se le trataba a Barreto en cancha de Cerro, pero yo creo que no es comparable el caso, porque lo de Barreto fue un tema político, contractual y todo eso. Y lo de Roque no, ¿verdad? Porque nosotros teníamos a Roque como un referente, como, no sé, una persona de bien, que incluso le podía servir al país más adelante, porque era un tipo preparado, ¿verdad? Y sin embargo, le sigue el juego a alguien que quiere enviar el mensaje de que él hace lo que él quiere, de que confíe en lo que él quiere, y le sigue el juego, y eso la verdad que nosotros nos decepcionó. Y de nuestra parte, de nuestro grupo, es ese el mensaje, ¿verdad? No dejar pasar por alto de que todas estas personas que al final eligen o que quieren estar bien con Dios y con el diablo, no es así. Y él es una figura pública y se le va a pasar factura. O de hecho ya se le está pasando. ¿Ustedes van a llevar ese billete? Y la verdad que la idea es llevar y, qué sé yo, si entra a la cancha, bueno, se roja y que se vea, ¿verdad? O sea, supongo que si no hay una prohibición que algún reglamento, algo que ya que no se puede llevar. Pero ustedes van a probar, van a intentar meter entonces. Y la idea es esa, realmente yo creo que yo no le veo nada malo. La verdad que es una expresión digamos sincera, no obedece a no obedece a ningún grupo político ni nada por el estilo. Con esto no digo que el grupo al cual él ahora está formando parte es el único grupo político malo, por decir así. No, con eso no estoy diciendo que los otros colorados son los buenos ni nada por el estilo. No es político nuestro tema, es simplemente ¿cómo se dice? Es una expresión de lo que él nos decepcionó como persona, como figura pública que se estaba proyectando bien, ¿verdad? ¿En qué sector van a entrar, Federico? Y la verdad que no está bien definido ni tampoco organizado. Yo creo que va a surgir ahí en el momento, quien tenga entrada a platea va a llevar a platea, y quien tenga preferencia lleva preferencia. ¿Van a llevar varios entonces? Sí, no, claro. La idea es que, bueno, la gente es nuestro grupo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a llevar, ¿verdad? Acá tengo el que dice falso, y ponen entre... dice billete sin valor por traidor. Bueno, ese no es el nuestro, ese es de alguien que por lo visto tuvo la misma idea y hizo ahora. El nuestro lleva un eslogan al lado, más o menos hacia el lado izquierdo, que no se vio en la primera foto que se viralizó ahora, que es el que dice los líderes de verdad mueren de pie, no viven de rodillas. Ahora, te hago la última consulta para cerrar este capítulo. Sí. Ariel Mareco, ¿le conoces, nuestro compañero? Le conozco, sí, por el picante y polémico. Bueno. Él dice que no se merece Roque, que es un caballero sin igual, ¿cómo fue que dijo la otra vez? Un deportista a carta cabal, que Roque... ya le dio todo al Olimpia, que gracias al Olimpia la transferencia, en su momento, una transferencia millonaria. Bueno, te paso con Ariel. Ariel, transmitirle un poco vos tu pensamiento, a ver qué dice
el creador del billete de Roque falso? No, Francisco, ¿verdad? Federico. Federico. Básicamente eso, Federico. ¿Qué tal, Ariel? Dijo viudas, que son todas viudas las que siguen llorando por los del Olimpia por Roque. No sean tan duros, Federico, muy duros ya son. No, en realidad, como te expliqué, no es pues futbolístico el tema, es por otro lado viene el tema. Porque la verdad que era yo a mi sobrino que está jugando fútbol y que está practicando en las inferiores, era su modelo de jugador, o sea, de persona, o de cómo tiene que ser un profesional y manejarse en la vida y no solamente en el deporte, era Roque, ¿verdad? Y ahora, ¿qué le explicamos? ¿Qué le decimos? ¿Verdad? Le vamos a mentir, le vamos a decir, no, ese fue solamente porque quiere jugar fútbol, se va por otras cosas. Y además se había comprometido o había dicho, nadie le presionó, nadie le dijo decir que este va a ser tu último viaje o que vas a cerrar tu carrera en el club. Él solo dijo, ¿verdad? Él solo se puso en su momento dijo eso, ¿verdad? Y finalmente pisó su palabra, ¿verdad? Y eso es lo que nos duele a los hinchas y como te digo, escapa también a la parte deportiva y es más por lo otro, ¿verdad? Fue una decepción, finalmente, en conclusión, ¿verdad? Y por eso no es futbolístico. Yo entiendo que vos te vas por la parte política, no creo también que pienses vos que haya sido una decisión acertada la de Roque como figura pública que se haya ido a ese grupo, ¿verdad? Porque finalmente se va a un grupo. Claro, pero el ser humano pues es libre de tomar sus decisiones que más le convenga. ¿Y por qué no puede cambiar de opinión? De hecho, había cambiado de opinión porque 2020 había anunciado él que era el último baile. Y gran parte de los olimpistas casi se fueron en caravana a su casa a pedirle que siga un año más, siguió, hizo el esfuerzo. Y después él tiene, lógicamente, todo el derecho del mundo de, si quería apostar a otra faceta a posteriori de su carrera de futbolista, de tomar la decisión que le plazca, porque al final de cuentas me parece que nadie es dueño de nadie. Y si algo tiene Roque Santa Cruz, desde mi punto de vista, a mi modo de ver, es que es un tipo intachable. Intachable hasta que le sigue el juego a un grupo empresarial, de poder o político, como quiera llamarle, que todos sabemos, y en la radio a veces escuchamos todos los días de quién estamos hablando y de qué clase de personas estamos hablando, y eso nomás porque apostó por ese grupo. Yo creo que él le daba la talla para cortarse solo en cualquier proyecto que quiera, él iba a ser exitoso sin necesidad de apostar a ese grupo, ¿verdad? Pero bueno, él tomó su decisión y los hinchas estamos, algunos, no digo que todos, seguramente que habrán los que para mí son tibios y que no estén de acuerdo con nosotros, pero nosotros por lo menos ahora estamos realmente dolidos por esa situación y es simplemente manifestar, expresarnos de esa manera, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos micrófono abierto todos los días para hablar o para decir nuestras cosas. A veces escuchamos cosas con las que no estamos nada de acuerdo y no tenemos la oportunidad del derecho a réplica con facilidad. Entonces esta es nuestra oportunidad en el estadio de expresarnos, de manifestar nuestro parecer, ¿verdad? No digo con eso que todos los olimpistas del país piensen igual, pero yo creo que en la gran mayoría y en las redes se sienten. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable Federico por atendernos, muy gentil. Dale, Bruno, un placer será y felicidades a todos, muy excelente programa, le escuchamos siempre con nuestro grupo, con nuestro selecto grupo. Muy bien, muchas gracias Federico, muy amable. Dale. Federico, el hombre que lanzó la idea del billete que se hizo viral de Roque falso. Cerramos el capítulo acá, señor. Ovalema. Vamos a la información de Cerro Guaraní. Vamos a la información de Olimpia Libertad, vamos al desarrollo de la fecha y vamos a Garcito. Dale, Garciño.
Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases, tablet, computadoras, escritorios, celulares y mucho más. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Promo Enamorados por todo el mes de febrero. Atalaya S.A. de Seguros. Demuestra a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti su seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros es su promo Enamorados. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llámanos al 492-811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Ahora en Coarco, hacer tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, borucuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Está Juanma? ¿Está Gerardo? Señores, mañana partidazo. Ahí está. 18:15. Juanma, gusto de saludarte, móvil personal. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, renovado saludo para todos. Gerardo Figueredo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿Eh? ¿Estás al trote o sale mal tu comunicación? No te escucho bien. No, vamos a buscar. Arrancamos con Cerro Porteño local. Juanma, por favor. 21 futbolistas convocó Francisco Arce para el partido de mañana, entre los que se destaca sin lugar a dudas el refuerzo más esperado por todo el hincha de Cerro Porteño, Marcelo Moreno Martins, el delantero boliviano que así como están las cosas y según el último reporte que hemos recibido, arrancaría de titular junto con Robert Morales en la delantera de Cerro Porteño. Pasemos primero a la lista de convocados. De los 21 futbolistas, Rodrigo Muñoz y Miguel Martínez son los dos arqueros convocados. No aparece el Popi Muñoz. Carlos Rolón, Alexis Duarte, William Riveros, Alberto Espínola, Alan Benítez, Daniel Rivas, Luis Vargas y Alan Rodríguez son los defensores. Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Wilder Viera, quien ingresa en reemplazo de Robert Piris Damota en la lista de convocados, Claudio Aquino, Luis Fariña y Junior Noguera. Los delanteros, Alfio Oviedo, Robert Morales, Marcelo Moreno Martins y Fernando Romero. En el entrenamiento de ayer, Francisco Arce realizó dos modificaciones con relación al equipo que viene jugando en el torneo local, en la primera fecha y en la segunda ante Nacional. William Riveros ingresó en reemplazo de Carlos Rolón, formó dupla con Alexis El Pulpito Duarte, y Robert Morales estuvo acompañado de Marcelo Moreno Martins. Es decir, que mañana sábado en el partido ante Guaraní pueden haber dos debuts absolutos de los futbolistas que llegaron para esta temporada en Cerro Porteño. Estamos hablando de William Riveros y Marcelo Moreno Martins. El probable equipo de Cerro Porteño, en este caso, sería con Rodrigo El Popi Muñoz en el arco, los defensores Alberto Espínola por derecha, Williams Riveros, junto con Alexis El Pulpito Duarte por izquierda, Daniel Rivas. En el medio campo, Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal por izquierda, Claudio Aquino. Y la delantera, la dupla, sería Robert Morales junto con Marcelo Moreno Martins, el probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar a Guaraní. Un abrazo, muchas gracias Juanma. Dale, que nos saluda a todos. Adiós. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura, con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Bueno, el próximo fin de semana, y habíamos hablado de esto, Olimpia tendría que haber jugado contra Sol de América sábado.
Finalmente el partido se corrió para el lunes 28 de febrero, 19 horas. Estadio Defensores del Chaco. El partido estaba programado para el sábado a las 20:30. Pasa que Olimpia juega el jueves contra Nacional de Medellín. Iba a jugar 48 horas después nada más. Y menos de 48 horas por el tema del horario. Entonces va para el lunes a las 19 horas, Estadio Defensores del Chaco. En tanto que Libertad Tacuarí, Defensores del Chaco, pero dice las 20:15. Bueno, pero no dice qué día. Pero el partido que iba entonces el sábado va el lunes, feriado, el lunes 28 de febrero. 19 horas. Se corrió el 1 de marzo para 28. Para el 28, exactamente. Gerardo, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Todo bien? Bien. Te escuchamos ahora sí atentamente, móvil personal, Gerardito. Muchas gracias. Guaraní con 2 modificaciones para enfrentar a Cerro Porteño. Marcelo González por el lesionado Josué Colmán y Brian Ayala, atención, Brian Ayala por el Piru Contreras. Esta modificación es que viene de parte del técnico. No tiene ningún problema el Piru, va a concentrar con sus demás compañeros. Insisto, 2 cambios para visitar la olla monumental por parte del aborigen, que aparecería con David Vázquez, Rodi Ferreira de lateral derecho, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. Una línea de 4, la habitual que viene jugando siempre. Marcelo González extremo por derecha, los volantes de contención Rodrigo Fernández Cedrés junto a Jorge Mendoza y Brian Ayala el extremo por el sector izquierdo, y arriba José Ariel Núñez junto a Fernando Fernández, la formación aborigen que prepara Jubero para medir a Cerro Porteño. Muy bien. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta luego, señor. Adiós. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Qué calor que hace, no importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir embohue el calor. Con nuestra hierba Indega Pantalo Limón, apagás el calor y todo lo que quieras con Centeloncapi y hierba de lucero, coco, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega, probá pues. Bueno, Ariel, ¿cómo viene la mano de programación del campeonato? Arranca todo hoy, ¿verdad? Sí, señor. 2 partidos hoy, 2 partidos mañana, 2 partidos el día viernes. Vamos a comenzar con 12 de octubre, Ameliano, 18 y 15 horas. Este partido que va a estar a cargo de Ever Aquino, y en el bar estará Alipio Colmán. Después Resistencia Nacional, 20 y 30 horas en el Defensores del Chaco. Árbitro José Méndez, en el bar Juan Gabriel Benítez. Mañana los partidos de Cerro Porteño Guaraní, 18 y 15 horas en la Nueva Olla. 20 y 30 juegan General Caballero de Mallorquín, que hace de local en el Antonio Aranda, Ciudad del Este, y va a recibir a Tacuarí. Y el domingo en Villaliza, Sol de América Guaireña a las 18, y a las 20 y 15 el tan mentado partido Olimpia Libertad en Paraguay. Pregunta un oyente por Piris de Mota qué pasó con él. Informaba Juanma, pero de todas maneras vamos a reiterar que él se había retirado con una molestia aparentemente muscular, ¿verdad? Sí. Y Piris de Mota no llega para el partido contra Guaraní. El día miércoles. El miércoles, ¿verdad? Se retiró. Sí. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay y Natec. Casamarco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio,
aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casamarco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Olimpia, vamos hasta Johnny González. Johnny, gusto saludarte, móvil personal. ¿Cómo estás? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien. ¿Qué tal el menú hoy? Groenlandia, el tema. ¿Ah? Estaba mirando, Bruno. Un lindo lugar había sido Groenlandia, Johnny. Sí, lugar de frío. Sí. Yo iría a vivir en Groenlandia, Siberia, esta zona de mucho frío. ¿Te iría si, por ejemplo...? No vas a ni aguantar, Johnny, vos tomate todo el día. No, yo no tomo mucho tereré. Por Calle Palma, por Estrella... Yo no soy de tomar tereré. Mira, ¿qué me vaya a hacer en Groenlandia? No, voy a ser el hombre más feliz del mundo. Si ganás una semana el sueldo de Mbappé, te vas a Groenlandia. Sí, señor. Recorrería el lugar de hielo, Alaska, Siberia, Groenlandia, Islandia. Ushuaia. Primero iría a Ushuaia. Calafate. Me iría a la casa de la hermana de Federico. Le voy a pedir permiso para visitar esa zona y que me pueda mostrar. Y después ir a recorrer el mundo. Pero todos lugares fríos. Sí. Miran a dónde se quiere. En Siberia le envían a los presos más peligrosos, le envían. Sí. En la Siberia. ¿Qué hombre más estrafalario? Necesito recuperarme esto y vamos a la información de Olimpia. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de la marca de la CAB por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo, comunícate al 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor shop. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Johnny. Señor. Cobarde, Johnny. Cobarde, no va a hacer. Verana, vámonos para hacer el programa, hermano. Esto pues ya es un... Gol Libertad 1-0. Sí, es un tema de libertad, Olimpia. No se puede recuperar. A ver, dale. Johnny, por favor. Johnny, ¿ya comiste? No, todavía. ¿Qué se prepara hoy? Hoy tengo que ver, estoy por la calle, señor, no, todavía no. Ah, bueno, por la calle. No puedo acceder al menú. Yo te cuento milanesa napolitana con puré de papa hoy. Ah, espectacular, puré de papa, sí. Sí, puré de papa con leche, con manteca. Ah, vos sos cocinero, Johnny. Sí, me encanta la cocina. Espectacular, Johnny. Bueno, vamos a Olimpia, Johnny. Olimpia, su técnico Julio Cáceres aguarda. Yo creo que a esta altura ya hay que descartarlo, Alcaraz. Para la zona central de la defensa, allí va a ingresar Mateo Gamarra. Después, mismos integrantes por la derecha, por el sector izquierdo y el acompañante de Mateo Gamarra. El mediocampo también, Orsusa, que ha hecho un muy buen partido, se retiró con una sobrecarga. También me parece que a esta altura hay que descartarlo ya del equipo titular y está para arrancar Richard Ortiz.
que intensifica su tarea, jugó algunos minutos contra César Vallejo y está para arrancar en sustitución de Orsusa y también el goleador, el delantero del momento. Hablamos de Guillermo Paiva, que está entre algodones. Se presume que él puede llegar bien para el partido del próximo jueves, no para el partido contra Libertad por esa molestia, entonces es mejor que descanse, que se recupere bien, que esté en un 100% para el partido contra los colombianos y descansar, a dar lugar a Derlis González y también a Fernando Cardoso por el sector izquierdo. Con la salida de Paiva se adelanta otra vez Derlis y Fernando Cardoso como cuarto volante. Sacando limpio, Alfredo Aguilar, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra y Tito Torres. El medio campo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Derlis González y Jorge el Pollo Recalde. Este es el equipo que seguramente va a poner en campo Julio Cáceres el próximo domingo 20:15 en el Bosque de Pará. Pone lo mejor que tiene Julio Cáceres. Si estaba en condiciones, Paiva iba a jugar. Si estaba en condiciones, Orsusa también iba a formar parte del equipo titular. El que me parece que no iba a llegar, o por lo menos iba a descansar, Alcaraz. Así la zona defensiva con Saúl y Mateo Gamarra. Muy bien. Excelente. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Adiós, señor. Ya estamos con Gerardo, información de Libertad. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte, apostala. La única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva, en Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consultar nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que la Mareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gerardito, te escuchamos con toda la info de Guaraní. Habló hoy Jubero. Sí, me parece conveniente hablar de Libertad. Ya di a conocer el equipo de Guaraní, pero no tengo ningún inconveniente de repetir otra vez cómo saldrá Guaraní. Vázquez, el portero colombiano, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández, Guillermo Benítez, Marcelo La Hormiga González, Rodrigo Fernández Cedrés, Jorge Mendoza y Brian Ayala, José Ariel Núñez y Fernando Fabián Fernández. Por el lado de Libertad, esta noche a las 20:30 aproximadamente vamos a saber con exactitud si va de titular o no Roque Luis Santa Cruz Cantero en el blanco y negro o va a la banca. Martín Silva, Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barbosa, Miguel Zamudio, la línea de 4 defensores. Héctor Tito Villalba, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez, La Joya, Julio Enciso, Lorenzo Melgarejo, el Turbo, Roque Santa Cruz, Oscar Tacuara Cardoso, la formación que prepara Garnero para el blanco y negro a significarse en para uno. Aquí va la Legión Deportiva, Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, gracias Gerardo, fuerte abrazo. A ustedes igualmente, perdón, señor. Gerardo, vos ya tenés el menú, ya comiste. Sí, estoy preparando justo cuando me senté para... Ahora voy a continuar. ¿Qué vas a comer, Gerardito? Un guiso de moñito así, pero con juguito. Moñito riquísimo que preparó la señora Dina. Muy bien, muy bien, Sí. muy bien. Te dejamos disfrutar de eso. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, señor. Abrazo para todos. Buen provecho, adiós.
Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp +595 21 289 1000. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas en Reiva Medicina Prepaga. Queremos cuidarte. Consultas al 0994 310 419. Muy bien, a ver. Esto sí que no pinta bien, Federico. Lo último ahora. ¿De qué hablamos? Tensión Ucrania-Rusia. Sí. Suenan las sirenas en Donetsk. Vos sabés que es donde está el Shakhtar, ¿no? En Donetsk, la ciudad de uno de los equipos más importantes. El Shakhtar. El Shakhtar Donetsk, uno de los equipos más racistas de Europa. El Shakhtar Donetsk tiene una de las hinchadas más racistas de Europa. Terribles son. Pero Alerta News 24 es un medio creíble. Porque ahora está lanzando tensión Ucrania-Rusia y se suenan las sirenas en Donetsk. Sí, así mismo. Vamos a entrar en CNN, que es... Ahí jugó el Ganso, sí, claro. Gracias, Rodolfo. ¿Cómo? El Ganso. Benítez jugó en el Shakhtar Donetsk. Sí. Camiseta naranja. La versión BA2 del Omicron podría causar una enfermedad más grave, dice el título más importante de CNN en español. Que no es nada positivo tampoco. CNN en español, en digital. ¿Dónde está la versión A2? ¿A dónde apareció? Dice el virus BA2 no solo se está propagando más rápido que el Omicron, sino que también puede causar una enfermedad más grave y podría frustrar algunas de las armas claves que tenemos contra el COVID-19, según investigaciones en Japón, dice. Nos vamos. Volvemos hoy con todo el fútbol. Transmitimos los dos partidos, Ariel. Sí, señor. Estamos con Fabio Martín, el partido que arranca a las 18:15 de octubre a Meliano, en el Luis Salinas, y estaremos desde las 17:30. En la previa. ¿Y después el otro partido? Resistencia Nacional, 20:30. Estadio, ¿no? Y mañana estamos con el Super Sábado. Sí, y después ya Guaraní, Cerro Guaraní. A las 4 estamos con el automovilismo, Federico. A las 4 vamos a estar con ABC Motor 360. Y la previa de Cerro Guaraní. Desafío del asfalto. Y después la previa después la previa de Cerro. Otra vez. Y después automovilismo otra vez. Ok, perfecto. Sí. Que de U, Lindo. No, que para Fernalia, Fuerza, éxito, la pucha, éxito a todo el equipo. En la costanera, en la costanera. Gracias. Sí. Saludos para Lucas Nataloni. Saludos, Lucas. Bien, Lucas. Marcelo Moreno del Cruzeiro al Shakhtar, ¿cierto? Y ahí ganó la Copa UEFA. Sí. Con el Shakhtar. Saludos, Lucas. Saludos, Luquitas. Mañana el debut, entonces, Mañana debutamos, será.
segundo debut en realidad. Yo ya relaté automovilismo hace mucho tiempo. No, pero con Beto y José Enrique, pero uno pierde como responsable, una escudería importante. Algún anticipo. Cambiaron muchas cosas. O te va a cobardar también. Aquí me envió el amigo Rocantero, ¿eh? Algo que no escucho de acá, del lado Rocantero me envió... ¿Qué tal de cumpleaños y Rocantero? Creo que esto es en algún sitio de YouTube en directo que está pasando allá en Ucrania, ¿eh? ¿En serio, ya? Sí. No estamos cerrando bien la jornada. Tensión en el Donbass, una potente explosión en el centro de Donetsk. Ahí está. Esto aparece en YouTube ahora. Gracias, Rocantero. Donetsk tiene mucha influencia rusa en su población, étnica y lingüística, dice el amigo Ángel Roda, y por eso el racismo también. Porque los rusos pues le miran a los ucranianos como... inferiores. Claro, los soviéticos. ¿Nos vamos? Terrible esa gente. Buenas tardes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Guardias tendrían convenio para alertar sobre allanamientos. Según señaló el fiscal Manuel Rojas, los guardias del Paraná Country Club manejarían un convenio por el cual informaban sobre los allanamientos a los residentes del condominio que colaboraban constantemente con ellos. Igualmente indicó que esperan la orden judicial para proceder al peritaje de los teléfonos celulares incautados de los guardias y también del Lindomar Reges Hurtado, quien en el apuro por darse a la fuga dejó olvidados sus teléfonos y llaves. Lo que pasa en el mundo. Operado niño italiano al que sus padres negaban transfusión de vacunados. El niño de 2 años al que sus padres negaban una transfusión de sangre procedente de donantes vacunados contra la COVID-19 ha sido finalmente operado de la patología coronaria que sufría después de que un tribunal retirase temporalmente a los progenitores la patria potestad y nombrase un tutor legal para autorizar la cirugía, ya que se